endocrinología pediátrica. Tanto diabetes tipo 1 como diabetes tipo 2, es decir, poligénicas, o las monogénicas en general, con algún grado de mayor o menos frecuencia en su grupo, pueden desarrollar complicaciones. Las complicaciones pueden ser tanto agudas como crónicas. Pero dentro de lo que nos lleva el día de la presentación el día de hoy es hablar de una de las complicaciones agudas de la diabetes, que es la cetoacidosis diabética. Entonces, la cetoacidosis diabética, ¿cómo se puede definir? Como una complicación aguda de la diabetes, que no es exclusiva de la diabetes tipo 1, ni tipo 2, ni de las poligénicas. Todos los cuadros de diabetes pueden hacer cetoacidosis diabética, solo que en algún grado vamos a encontrar mayor frecuencia que en otro. En las diabetes tipo 1 hay reportes de casi de un 70 a 65% de pacientes que debutan con cetoacidosis diabética, pero las tipo 2 también tienen reporte de complicación como ceto. Entonces, para entender la cetoacidosis diabética y por qué es un tema que solemos revisarlo mucho en pediatría, hay que tener algunos conceptos sobre el tema de la glucosa, que en un primer momento va a ser el falso protagonista de la historia, porque cuando nosotros enfrentamos una cetoacidosis diabética, nuestra mente, cuando encontramos la palabra diabética, es asociarlo a la palabra glucosa. Y vamos a ver que en la cetoacidosis diabética no es tanto así. Para empezar, debemos tener en cuenta, acá tenemos una gráfica de Sperling del año 2020, que nos menciona claramente que una vez que uno ingiere cierto carbohidrato, pasada unas 2 horas, el nivel de la glucosa que se ha originado por la ingesta de este carbohidrato va a desaparecer en la sangre. Por lo tanto, el cuerpo ya no tiene más ese carbohidrato que ingirió hace 2 horas. Entonces, ¿qué pasa si el cuerpo ya no tiene nuevo carbohidrato, el carbohidrato que había ingerido hace 2 horas? El cuerpo tiene que buscar alternativas para sacar ese carbohidrato o esa glucosa de donde salga, de donde sea, del almacenamiento. El principal proceso para la formación en primera instancia, cuando la glucosa del carbohidrato que comiste, que ya pasó sus 2 horas, desapareció de la sangre, es sacar de las reservas, que es el glucógeno. Ese proceso por el cual vamos a sacar de las reservas para poder, lógicamente, obtener glucosa se llama glucogenólisis. Sin embargo, como ustedes observan en la gráfica, después de determinado tiempo, la glucogenólisis se hace insuficiente, porque podemos tener casos de pacientes que tienen ayuno prolongado y por lo tanto ya no tenemos más reserva de dónde sacar. Y por lo tanto debemos pensar que el cuerpo debe buscar otras alternativas aparte de esos depósitos de glucosa que nos usó. ¿Cuál es la otra alternativa? Usar qué cosa? Las carbohidratos, usar las proteínas y usar los ácidos grasos para producir esa energía. Esa producción de ácidos grasos y de proteínas para encontrar ahí esa glucosa que ahorita no está disponible se llama gluconeogénesis, a través de dos procesos básicos. En un primer momento, lo que es la producción del ciclo de las pentosas para producir esa glucosa, y en un segundo momento, la cetogénesis. Colegas, tenemos que entender que, que la cetogénesis no es un proceso patológico, sino es un proceso contrarregulador, es un proceso de compensación, cuando naturalmente el cuerpo ya no tiene la glucosa disponible. Entonces, esa glucosa que se ingiere y que luego va a desaparecer tiene dos caminos. O se usa de una forma inmediata o se almacena. Y si se almacena, pues me va a ayudar y me va a permitir usarse en el momento en el cual yo ya no tenga esa glucosa disponible. Miren ustedes esta gráfica. En esta gráfica ustedes van a encontrar qué pasa exactamente en relación a los valores del plasma con respecto a los cuatro elementos fundamentales: glucosa, ácidos grasos, lactato y beta-hidroxibutirato. Cuando el paciente ingiere un alimento, en los primeros minutos o en las primeras horas, vamos a ver cómo el nivel de glucosa está alto en las primeras horas. Sin embargo, este nivel de glucosa principalmente va a ir disminuyendo conforme van pasando las horas de ayuno. ¿Y qué va a producirse, lógicamente, al bajar las horas de ayuno? Va a comenzar a producir incremento de la actividad de las enzimas contrarreguladoras para compensar esa caída de la glucosa. Entonces, si bien cierto, en un inicio nosotros no vamos a vivir hipoglicemia porque la glucogenólisis y en un primer momento la gluconogénesis van a compensar esa baja de glucosa, a la larga esta gluconogénesis se va a hacer insuficiente y el paciente va a terminar con hipoglicemia manifiesta. Entonces, lógicamente, este momento en el cual la glucosa que se ingiere ya no está disponible y por lo tanto el cuerpo tiene que buscar la alternativa de conseguir esa glucosa de cualquier otro lado, va a implicar que se activen sistemas contrarreguladores. Este cuadro me parece muy interesante porque menciona qué sistemas contrarreguladores se van activando de acuerdo al nivel de glucosa.
Por ejemplo, si estamos hablando de una glucosa óptima entre 70 a 100, que es un momento de tratamiento, vamos a ver que en estos casos la insulina se suprime. Pero cuando estamos en 70 y 50, vamos a encontrar que el encargado de mantener o recuperar la glucosa va a ser en primer momento el glucagón, la epinefrina, como tercer nivel, la cortisol y el GH, y lógicamente como cuarto nivel, la hiperketonemia o el beta hidroxibutirato. El problema, colegas, es que a pesar que estos niveles se mantienen, hace insuficiente el cuadro y a la larga el paciente puede terminar en hipoglicemia manifiesta. ¿Por qué se activan estos sistemas contrarreguladores? Porque el cerebro necesita garantizar el ingreso de glucosa mínima, que aproximadamente es de 5 a 8 miligramos kilo minuto en un niño, a diferencia de un adulto de 2,3 miligramos kilo minuto. Si ustedes se acuerdan de estos valores, van a entender por qué el dije es un concepto que maneja estos números. Entonces, ¿qué pasa en el punto pediátrico? Todos estos procesos que te mencioné, que te ingiere la comida, que en 2 horas desaparece esa glucosa disponible por la comida y luego viene la del almacenamiento o el sistema contrarregulador, en un paciente pediátrico es mucho más rápido. ¿Y por qué es mucho más rápido? Uno, porque es un sistema contrarregulador un poco más inmaduro, especialmente si es más pequeño. Y en segundo lugar, porque el requerimiento de la glucosa a nivel del cerebro es mayor. Por lo tanto, el paciente puede generar que estos sistemas contrarreguladores se activen con mayor fuerza, haciendo dos cosas. Que el paciente haga más mayor riesgo de hipoglicemia, o el paciente pediátrico vaya más rápido a la hipoglicemia, o en segundo lugar, que si se activa ese sistema contrarregulador de manera súper eficaz o súper fuerte, va a generar aumento de acidosis. Ahora, pongámoslo en blanco. Tenemos naturalmente que cuando se ingiere algún tipo de carbohidrato, lógicamente el cuerpo va a generar qué cosa? Insulina. La insulina es la llave que va a permitir que una puertita que se llama GLUT abra permita que la glucosa ingrese a la célula. Esa glucosa que ingresa a la célula tiene dos caminos, o se va a un ciclo metabólico o se guarda. ¿Listo? Pero ¿qué pasa en el momento en el cual no tenemos el ingreso de la glucosa? Cuando no ingresa la glucosa y el valor de la glucosa baja del valor de 70, se comienzan a activar los sistemas contrarreguladores. ¿Listo? El primer sistema contrarregulador, la insulina, luego vamos a entrar a lo que es la epinefrina, el cortisol, que van a actuar. Entonces acá vemos lógicamente que al ingresar la insulina, la glucosa va lógicamente ingresar a la célula y lo que no se usa se almacena. Si el paciente cae la glucosa en la sangre porque ya se procesó lo que estás comiendo y ahora tengo que sacar de mis reservas, se van a activar los sistemas contrarreguladores. ¿Cuáles? Por ejemplo, el glucagón, se va a activar el cortisol, el GH, las catecolaminas, se va a activar lo que corresponde al proceso del T3, que es la parte activa. Y estos contrarreguladores van a obtener la glucosa de qué cosa? De a través de los ácidos grasos o de las proteínas, si es que con el glucógeno no se dan abasto. Ahora, ¿cuál es el tema de los cuerpos cetónicos? Para empezar, los cuerpos cetónicos son fisiológicos. Es un concepto fisiológico. No es malo el cuerpo cetónico. Si bien es cierto, el cuerpo cetónico no va a garantizar lógicamente la energía por sí sola en un paciente, el cuerpo cetónico es necesario para que se mantenga el consumo de glucosa en el cerebro. Porque la glucosa por sí solita que tú has ingerido, que tú estás sacando con tus reservas, no va a lograr compensar la alta demanda que necesita el cerebro. Por lo tanto, el cuerpo cetónico es necesario que se forme. Existen tres cuerpos cetónicos: el ácido acetoacético, el acetoacetato, el beta-hidroxibutirato y la acetona. Yo quiero que sigas conmigo esta escala para poder entender un poquito. Mira, cuando se forman dos acetil-CoA, se va a producir un primer proceso que se llama condensación inicial o condensación primaria, gracias a una enzima que se llama tiolasa. La tiolasa va a formar el acetoacetil-CoA. Este acetoacetil-CoA va a sufrir una segunda condensación. Esta segunda condensación es gracias a la HMG-CoA sintasa. Y esto va a generar el famoso HMG-CoA o beta-hidroxi-beta-metilglutaril-CoA. Esta beta-hidroxi-beta-metilglutaril-CoA va a recibir lo que es el proceso de liasa. Se quita un CoA y se forma el famoso acetoacetato. Lo que me interesa es que veas a partir de acá.
Este acetoacetato, que se forma de las condensaciones y la liasa, tiene dos caminos, colegas. O bien se va a su forma activa, que es la producción de energía que necesita ese cerebro, que es la beta-hidroxibutirato, a través de una enzima que se llama beta-hidroxibutirato deshidrogenasa, ¿listo? O simplemente este acetoacetato se descarboxila de manera no enzimática, eso quiere decir pierde un CO2 y se vuelve en acetona. Quiero que sigas esto. Mira, cuando el paciente tiene acetoacetato, puede tomar uno u otro camino. Cuando el paciente necesita del cuerpo cetónico para producir energía, el acetoacetato decide hacer beta-hidroxibutirato. Pero si tienes demasiado acetoacetato, el acetoacetato dice, me tengo que metabolizar. Y para metabolizarme, ¿qué cosa hace? Se descarboxila de manera no enzimática y se convierte en acetona. Como ustedes ven en la gráfica, acá no se ve una línea de reversibilidad. Eso quiere decir que cuando el acetoacetato se vuelve acetona, no hay vuelta atrás. La acetona queda como acetona. Y esta acetona que debe eliminarse, se elimina en el cuerpo a través del aliento o a través de la vía renal, que es la orina. En cambio, cuando el acetoacetato se vuelve hidroxibutirato, el proceso puede ser de reversa. ¿Y por qué es importante esto, colegas? Porque así como ustedes ya han revisado, en la cetoacidosis diabética es muy importante qué cosa, monitorizar los cuerpos cetónicos. En las guías internacionales hablan de la monitorización de los cuerpos cetónicos en sangre. Pero nos hablan de todos los cuerpos cetónicos en sangre, no, ¿de qué cuerpo cetónico especialmente nos hablan? Del beta hidroxibutirato, porque es justamente la fracción activa que se genera para compensar la necesidad de la energía en el cuerpo. Recuerda que en un paciente con cetoacidosis diabética, la glucosa no está disponible para el cuerpo. Por lo tanto, el cuerpo busca activar ese sistema contrarregulador y este beta-hidroxibutirato va a estar muy elevado. Por eso es que beta-hidroxibutirato elevado es un marcador en la cetoacidosis diabética. ¿Por qué lo que sus R mayores les dicen que el examen de orina no sirve para el seguimiento se justifica? Por lo siguiente, porque la acetona, que es lo que voy a encontrar en el examen de orina, no es un marcador de actividad. La acetona no es un marcador actual, es un producto de ese acetato que ha sobrado. Por lo tanto, la acetona no refleja realmente la actividad que está ocurriendo en el cuerpo. Por lo tanto, lo que voy a eliminar no refleja la actividad de lo que pasa en el cuerpo. Por lo tanto, el examen de orina no refleja la realidad que pasa en el cuerpo. Por lo tanto, el examen de orina no debe ser considerado para diagnóstico y menos para seguimiento. Y lo ideal sería medir este beta-hidroxibutirato. Entonces ya tienen el concepto bioquímico y el porqué y no la paporreta clásica del cuerpo cetónico en sangre, en sangre, en sangre. La formación de cuerpos cetónicos puede ser hepática, que es la formación principal, y en la formación extrahepática renal. Veamos ahora establecido esta gráfica en otra forma. Da miedo, pero es más sencillo de lo que parece. Mira, esta es la CIT-CoA. La acetil-CoA junto con la tialosa va a formar el primera condensación. Luego la HMG-CoA va a formar la segunda condensación. Y esta segunda condensación va a formar ¿qué cosa? Con la liasa, el acetoacetato o el ácido acético. Este acetoacetato tiene dos caminos. Este acetoacetato pasa a la sangre como acetoacetato y se transforma ¿qué cosa? En acetona y ya no hay producto, no hay forma que ver, la acetona se elimina, ya no hay regreso. O en todo caso, este acetoacetato se vuelve en su forma activa que es el beta-hidroxibutirato. El beta-hidroxibutirato, por lo tanto, es la presentación activa, es el metabolito activo que usa el cuerpo para compensar esa falta de glucosa disponible que existe en un sistema contrarregulador eficiente. Si yo no tengo glucosa, busco activar mi sistema contrarregulador. Saco del glucógeno, saco de las proteínas y de los lípidos. ¿Listo? Entonces, este marcador es el fundamental. Asimismo, también, como estamos en la parte de fisiología, no debemos pensar que el beta-hidroxibutirato y el acetoacetato son elementos negativos, no son elementos positivos, es necesario que existen en el cuerpo. La presencia de que haya una disponibilidad de energía aparte de la glucosa, aunque no sea tan óptima, va a originar que haya menor efecto de glicación y menor estrés oxidativo, siempre y cuando este esté controlado. Muy bien. Ahora hablemos de la fisiopatología. ¿Qué pasa en la cetoacidosis diabética? Si ya hemos revisado la fisiología.
En la cetosis diabética, colegas, el problema no es la glucosa. Primero sacamos el concepto, no es la glucosa. El problema está en el sistema contrarregulador. ¿Por qué? Porque es como si tú estuvieras en un concierto gigante. Imaginen que están, como les digo a los residentes cuando rotamos en endocrinología, tenemos nosotros el tema de recetas y los adicionales, que es todo un tema bastante llamativo, característico en el servicio. Y imagínense que en ese momento la puerta está cerrada y afuera hay como 1 millón de personas. Hay gente que quiere ingresar, sí o sí, pedir su adicional, en fin, justificada o injustificadamente. ¿Listo? Pero la puerta está cerrada. Si la puerta está cerrada, por dentro no hay ningún paciente. La gente está afuera. Es lo mismo que pasa en la cetosis diabética. En la cetosis diabética, la glucosa está afuera, está en el plasma, nadando, pero no ingresa ¿qué? No ingresa a la célula. Por lo tanto, como no ingresa a la célula, el cuerpo que dice, oye, no estoy produciendo energía, falta glucosa. Pero oye, hay glucosa en plasma, no, no importa, porque no está entrando donde necesito a las células. Entonces, ¿qué cosa voy a hacer? Activo el sistema contrarregulador. ¿Y cuál es el sistema contrarregulador? Todo lo que hemos hablado. Saco glucosa de mi almacenamiento, glucógeno, glucogenólisis. Saco glucosa de mis proteínas, proteólisis. Saco glucosa de los ácidos grasos, con cetogénesis y beta oxidación. Y todos esos procesos contrarreguladores va a ocasionar que el paciente haga esa sintomatología. Entonces, en el problema, otra vez repito, de la cetoacidosis, no es la gente que está afuera. El problema de la cetoacidosis es que no hay nadie que ha abierto la puerta temprano para que la gente entre y se sigue acumulando. ¿Y qué va a pasar? Que como la gente no puede entrar, esa glucosa sigue nadando en el plasma. ¿Y qué va a ocurrir? Va a ser filtrada. Y como tú sabes muy bien por tus conceptos de básica que la tasa de filtración renal tiene un umbral para la glucosa de 180, ¿qué va a pasar con glucosa de 300, 400, 500? Te vas a deshidratar, porque toda esa glucosa va a jalar la orina. Entonces tienes un paciente deshidratado, una sintomatología clásica, tienes un paciente con acidosis. ¿Por qué? Porque todo ese sistema contrarregulador que se está activando para conseguir esa energía que no puede obtener de esa glucosa, que aunque haya cantidad no es efectiva, va a originar un ácido. Y ese ácido es el costo de este proceso. ¿Listo? Entonces, el problema es el sistema contrarregulador. Por lo tanto, cuando nosotros hablemos de tocidosis, no nos preocupemos sobre la glucosa solamente. Es importante, sí, preocupémonos sobre la activación del contrarregulador. ¿Y cómo monitorizamos la activación del contrarregulador? Con el estado ácido-base y sobre todo con el anión GAP. ¿Ya? Por lo tanto, podemos tener cetoacidosis diabéticas que ingresan con 500 y luego están con 100 de glucosa. Y ah, doctor, ya mejoró, pero un pH de 6,8. No, nada que ver. La cetoacidosis sigue activa. Lo único que has hecho, ¿qué cosa es? Hacer que esa glucosa ya no esté en el plasma, pero igual nadie ha venido a abrir la puerta. Entonces, ¿quién va a ser esa llave? La insulina. Entonces, cuando la insulina no está presente, sea porque no está, esté deficiente, o en todo caso la insulina no sea capaz, la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2, de producirse, el cuerpo activa el sistema contrarregulador. Genera lipólisis, y al haber lipólisis, lógicamente, ¿qué cosa? Los ácidos grasos más complejos se dividen y hay mayor cantidad de ácidos grasos libres. Hay mayor formación de acil-CoA y formas mayor cuerpos cetónicos. Al producir un cuerpo cetónico, hay una descarboxilación, hay un consumo de la reserva de álcalis y vamos a entrar en acidosis. ¿Qué va a pasar con la glucosa? Como disminuye la glucosa, el cuerpo tiene que buscar otras alternativas. ¿Cuál va a ser eso? El aumento de la proteólisis y de la disminución de proteínas. Aumenta la gluconogénesis, esa glucosa que no ha sido barrida, que sigue afuera, que no entra, va a generar glucosuria porque arrastra todo ese líquido que pasa por el plasma. La glucosuria jala todo, agua, electrolitos, y lógicamente va a ocasionar una deshidratación hiperosmolar por la cantidad de la glucosa. Muy bien. Entonces, en blanco tenemos acá que la absoluta o relativa deficiencia de insulina determina hiperglicemia. Esta hiperglicemia, como no puede entrar en la célula, tiene que pasar, pues. ¿Y por dónde se va a filtrar al final? Por el riñón. ¿Y qué cosa va a pasar? Glucosura y pérdida de líquidos, causando deshidratación y hipovolemia. La deshidratación y la hipovolemia hace que el paciente entre, ¿qué cosa? En acidosis. Además de que la acidosis también va a ser producido por todo el sistema contrarregulador que está buscando la forma de conseguir esa glucosa que no puede encontrar en lo que se está comiendo. Y esto va a ocasionar de que se produzcan, ¿qué cosa?
aminoácidos a través de pentosas, va a generar que se formen mayor cuerpos cetónicos y a esta enzima. La hormona de la lipasa sensible, la formación de ácida, la hormona lipasa ácida, que lo que va a hacer es justamente iniciar este proceso de formación de cuerpos cetónicos. Entonces, el problema de la cetoacidosis, repito, no es la glucosa que está afuera, sino es el sistema contrarregulador que comienza a activarse de manera excesiva. Y como el nombre lo dice, es un paciente en el cual el sistema contrarregulador base va a ser la formación de los cuerpos cetónicos con esta enzima de la hormona lipasa sensible. En blanco, la glucosa disponible tiene dos formas. Para poder entrar a la célula necesita qué cosa? Que se abra una puerta. La puerta se llama GLUT. ¿Quién abre la puerta del GLUT? La famosa insulina. Cuando la glucosa entra a la glucosa puede decir, ¿me almaceno o me utilizo inmediatamente? Si me almaceno, me guardo como glucógeno y cuando necesite lo vuelvo a sacar. Pero si me utilizo inmediatamente, la glucosa tiene dos caminos. Irse por la vía aeróbica, que es la vía de la mitocondria, el famoso ciclo de Krebs, para formar los 36 32 ATP, o en todo caso por la vía glicolítica de Ender-Mayer-Hoff, cuando se forman solamente dos ATP. Al final de cuentas, sea cual sea el caso, voy a tener formación de ATP. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Pero ¿qué pasa en la cetoacidosis? La llave de la puerta GLUT no se encuentra. Por lo tanto, la célula no genera el ingreso de la glucosa. La glucosa sigue afuera, se filtra, te deshidrata. ¿Y qué va a pasar? La célula dice, oye, no tengo glucosa. Entonces, ¿qué cosa voy a hacer? Activar mi lipasa ácida y mi sistema contrarregulador. Por lo tanto, el problema en la cetoacidosis, repito, no es la glucosa. Esta es esa activación en demasía del sistema contrarregulador que ocurre porque no existe la llave, que es la insulina. Por eso que es importante que el paciente con cetoacidosis diabética reciba la insulina en el momento adecuado. Entonces, habiendo revisado la fisiología, podemos respondernos algunas preguntas que solemos respondernos a paporreta. ¿Cuál es el problema? ¿La hiperglicemia o la falta de respuesta a la insulina? Es el problema en la insulina, que por alguna razón no está actuando de manera correcta, por deficiencia relativa o absoluta. ¿Qué es lo que estamos tratando? ¿Hiperglicemias? No. Lo que estamos tratando es un sistema contrarregulador que se ha activado demasiado porque no hay una insulina capaz de cumplir su función. Los cuerpos cetónicos son patológicos para nada. Hemos visto que son necesarios para que el cerebro pueda requerir ese consumo de glucosa que está pidiendo, lógicamente, a diferencia de un adulto. ¿Son todos los cuerpos cetónicos objeto de preocupación? En absoluto. Hemos visto que la parte activa de lo que se maneja es el beta-hidroxibutirato. ¿Dónde podemos observar los cuerpos cetónicos activos? ¿En la orina? No, en la sangre. Por eso sería importante tener un cetómetro, así como un glucómetro se toma en una tira, pero no lo tenemos. Así que nos queda solamente el examen de orina, pero tener siempre la consideración que no refleja el proceso activo. Y vamos a ver más adelante. ¿Existe un riesgo de edad y rapidez con severidad de cetosis? Claro, los niños más pequeños, todo este proceso contrarregulador es mucho más inmaduro y se da de una manera más rápida. Y como el cerebro requiere más glucosa, los efectos se dan de manera más súbita. Por lo tanto, en pediatría es muy común encontrar la cetoacidosis más que un estado hiperosmolar. ¿Y qué debemos monitorizar? No la glucosa, estamos de acuerdo, sí. Pero también debemos monitorizar qué cosa, el estado ácido-base, que es el reflejo más cercano de ese sistema contrarregulador. Entonces, hablemos de lo práctico, el diagnóstico. Para esto traigo dos guías fundamentales, que es la BESPER, que es la guía europea del 2021, y la ISPAC, que cada 4 años hace su cambio. Posiblemente para el próximo año tengamos nueva guía ISPAC de cetoacidosis. El diagnóstico también un poco se define cuando se cumplen de estos criterios diagnósticos, que es la hiperglicemia, lógicamente cuando tenemos una glucosa más de 200 miligramos por decilitro, eso no hay cambio. Segundo es el análisis del AGA o el estado ácido-base. Recordemos que no es necesario un estado arterial, sino basta con un estado venoso, donde el pH debe ser menor a 7.3 o, no dice I, sino O, bicarbonato en plasma menor a 18. Esto contrasta un poco con lo que mencionan algunas guías en las cuales, por ejemplo, BESPEC 2021 menciona que el bicarbonato debe ser menor a 15, ahora hablamos menor a 18 y la presencia de los cuerpos cetónicos que idealmente deben ser en sangre. Pero las guías, especialmente ISPAC, menciona que si no tenemos la disponibilidad de dosar cuerpos cetónicos en sangre, pues deberíamos considerar por lo menos el cuerpo cetónico en orina, pero no es lo ideal porque ya hemos visto cuál es la relación bioquímica.
¿Cuál es este cuerpo cetónico en sangre? ¿La cetoacetato? No. La acetona no, sino el beta hidroxibutirato. Con un valor mayor o igual a 3 es un valor en el cual, lógicamente, nosotros vamos a considerar que cumple criterio para cetoacidosis diabética, pero si el paciente tiene un valor más de 5.3, eso es muy específico. Van a ustedes a entender más adelante por qué no todos los cuadros de acidosis con hiperglicemia tienen que ser necesariamente cetoacidosis. Hay que tener mucho cuidado con los cuadros de estrés asociados a otras causas de shock distributivo. Y en el caso de los cuerpos cetónicos en orina, considéralo como, digamos, sugerente cuando haya dos cruces o más. Entonces, esos son los criterios diagnósticos. Gracias a los criterios diagnósticos, nosotros vamos a poder clasificar la severidad de la cetoacidosis. Y es importante, por favor, que no se confundan con el estado de hidratación. El estado de hidratación no siempre corresponde con el estado de severidad de la acidosis. En emergencia solemos poner deshidratado moderado, deshidratado leve, severo, estamos de acuerdo, a pesar que el MINSA no habla de esa escala, sino sin deshidratación, algún grado de deshidratación y severa. Pero en cetoacidosis, como repito, quien maneja el grado no es la deshidratación, sino es el estado ácido-base. Por lo tanto, siempre hay que poner a la cetosis diabética su apellido, si es leve, moderado o grave, porque eso nos va a determinar el manejo. Leve, cuando el pH venoso es menor a 7.3 o el bicarbonato en plasma es menor a 18. Ojo, no es menor igual, es menor nada más. Moderado, cuando el pH es menor a 7.2 con un bicarbonato en plasma menor a 10. Grave, cuando el pH es menor a 7.1 o un bicarbonato en plasma menor a 5. Ahora, ¿los criterios clínicos importan? Claro que importan, son fundamentales. Así como en adultos, en pediatría también existen las famosas 4P. No tenemos la quinta P, que es la pérdida de conciencia, pero tenemos las 4P, que es la polifagia, la polidixia, la poliuria y la pérdida de peso. Lo llamativo de los estudios y lo que dice también uno maestro, el doctor Carlos del Águila, y es bastante cierto que lo que he podido comprobarlo empíricamente en el tiempo que voy como residente, es que los pacientes cuando van a hacer el debut de la cetoacidosis o hacen digamos, el debut de la diabetes, porque ya tienen diabetes, solamente que lo manifiestan en cetoacidosis, los pacientes 2 semanas antes comienzan a tener una disminución de la polifagia. Entonces, dicen, hace 2 meses, 3 meses, el paciente viene con aumento de la ingesta de líquidos, se orina en la noche, se orina en la cama, está bajando de peso y comía bastante, pero hace 2 semanas, doctor, ya no come, come menos. Y eso es algo que se ha visto. ¿Por qué? Porque al inicio las reservas de insulina que todavía tiene la diabetes tipo 1 permite todavía aguantar la acidosis, pero conforme va pasando el tiempo, la acidosis no va a ser aguantada y va a sobresalir, va a sobreexplotar. Cada vez que haya ácido en el cuerpo, el ácido va a generar gastroparesia, entonces va a generar que haya esa sensación de llenura y el paciente va a tener una disminución de la ingesta de alimentos. Y es importante hacer esto, ¿por qué? Porque cuando hemos pasado en emergencia, vemos historias clínicas de pacientes debut, no hablo de pacientes continuadores, sino pacientes debut, que ponen que historia clínica de 2 o 3 días. Yo sé que el motivo de ingreso es la cetoacidosis, pero sería muy importante para nosotros poder entender qué pasó hace 1, 2, 3 meses, desde cuándo hubo la pérdida de peso, desde cuándo hubo la polidiria, la polidixia y la polifagia. Esas 4 cosas son las cosas que tienen que preguntar en un paciente debut de cetoacidosis. No puede faltar en una historia clínica. Y si ya pasó observación o en medicina, hacen completa la historia. Y sobre todo preguntar sobre la polifagia. Sobre los signos, lógicamente la deshidratación, lo hemos dicho de manera clara, es evidente por la glucosuria. La taquignia, que es el aumento de la frecuencia respiratoria, y la polignia, la profundidad por el cuadro de acidosis, las náuseas, vómitos y dolor abdominal, que es por el cuadro de acidosis, confusión y somnolencia, que debe ser un signo que nos debe causar alarma. Cualquier cetoacidótico que viene somnoliente, hipoactivo, con trastorno del sensorio, en tu cabeza debe estar activarse que el paciente posiblemente tiene una ceto severa y por lo tanto el manejo va a terminar en UCI, es muy probable. Es un tubo potencial lo que estás viendo ahí. Entonces, si tú ves un paciente con trastorno de conciencia, eso es fundamental. Por eso es que ustedes en el examen físico y en la historia clínica tienen que hablar sobre trastorno de conciencia, ¿no? Hacer un buen examen de Glasgow, sobre todo, y evaluar pupilas. Pero un dato muy interesante en la cetoacidosis es la ausencia de posiciones líquidas. Yo sé que ustedes cuando llegan a la emergencia, su R3, porque eso ocurría desde mis épocas, el R3 que está en triaje dice, ingresó una diabetes, entonces
ustedes ya, el R1, ya desde R1, ya, doctor, acá está la glucosa, acá está el AGA, y pum, ya está, porque sabemos que ingresa un diabético. Aunque ingresa por un dolor de muela, le pedimos siempre lo mismo. Y está bien, yo no digo que está mal, está perfecto. Pero ¿qué pasa cuando un paciente debuta? Cuando no vienes con el rótulo de diabético, ahí viene el problema. Y ahí luego vienen esas famosas diabetes, cetoacidosis diabéticas que son diagnosticadas en observación de emergencia o son diagnosticadas hasta en piso. Y que son esos pacientes que son esas diecas, esas intolerancias alimentarias, esas pielonefritis, esos cuadros obstructivos bronquiales o cuadros asmáticos que no mejoraban. Entonces, nunca fuercen los diagnósticos. Si ustedes, lógicamente, no están o no están totalmente seguros, ven que sobre todo en este cuadro de taquimia, hipolimia, a pesar del tratamiento clásico que se le está dando al paciente no mejora. Si tú estás hablando de un paciente que está deshidratado y le estás poniendo líquido con destrozo de electrolitos y no mejora, ponle y pídele un AGA. Y sobre todo, como dicen nuestros maestros, cualquier paciente, porque es la principal, con historia de pérdidas, que tú crees que es una intolerancia alimentaria, que se ha pasado por Lima, por 4 o 5 clínicas, y llegó al hospital del niño, pero no tiene historia de diarreas y tenga una deshidratación bien evidente, hay que pedirle un AGA. No tiene nada de malo y nos podemos llevar varias sorpresas. Sospechen de cetocidosis en los pacientes que no mejoren con el tratamiento y sobre todo si no hay deposiciones líquidas en los cuadros obstructivos, en los cuadros gastrointestinales. Ahora, sobre las causas de la cetoacidosis, tenemos varias causas. Este es un artículo que se publicó en el servicio en el año 2012, realizado por el equipo de médicos especialistas, en el cual rompe una de las cosas muy interesantes, que era pensar que la cetosis diabética era algo exclusivo de las diabetes tipo 1. La cetosis diabética también puede ser de las diabetes tipo 2. Existe un grupo, cerca de un casi 20-30% de tipo 2 que debuta como cetosis diabética, y estos son momentos clínicos que nos llaman al momento del diagnóstico. Como ustedes ven, el 30% de los pacientes de una cohorte que se hizo por 12 años, para ese momento con diabetes tipo 2, debutó con cetoacidosis. En la diabetes tipo 1, como ustedes pueden encontrar, y diabetes tipo 2, son en el debut, la principal causa de cetoacidosis es la deficiencia absoluta de la insulina, sea en función o sea por cantidad, ¿no? En función, diabetes tipo 2 en cantidad tipo. Y también la falla de la bomba de insulina, que ustedes van a ver que es una forma ya de colocar la insulina sin necesidad de las inyecciones diarias. Las relativas deficiencias son aquellas que tienen que ver con un evento en el cual hace que la insulina esté disminuida por un evento propio. Por ejemplo, una infección concomitante, un estrés psíquico muy fuerte, pubertad, medicamentos que pueden generar que la insulina baje y por lo tanto haya riesgo de cetoacidosis. Por lo tanto, la cetoacidosis no solamente puede ser por causa de la diabetes, sino también por otras causas. Y acá tienen una gran baja diferencia. Pero sobre todo, sin lugar a duda, la principal causa de cetoacidosis diabética recurrente es la falta de herencia de tratamiento. Que explica cómo haya casos de pacientes que llegan a la emergencia con más de 19 o 20 cetoacidosis con un tiempo de enfermedad de solamente 3 años. Esto es un dato, una revista, una publicación interesante que se hace en el 2023 sobre las nuevas características en relación a la cetoacidosis con el COVID. Acá en Lima, en Perú, es un artículo que se dio a publicar en una revista asiática que se hizo también en el Instituto por los Médicos del Servicio. Y el principal cambio que yo quiero que ustedes se lleven es que con el proceso del COVID, el aumento de la cetoacidosis se ha visto más reflejado. ¿Por qué? Porque ya no se hizo tanto control por consultorio. Entonces vemos a pacientes, incluimos un incremento de la cetoacidosis, hay un incremento en muchos casos de la complejidad de la cetoacidosis, cómo se da, pero no hay incremento de la mortalidad, solo hay un incremento de la frecuencia de los casos, más no de la mortalidad. Si queremos hablar un poco más, este artículo en el año publicado este año es un artículo bien interesante latinoamericano que agrupa 3 cohortes o 3 grupos poblacionales en Argentina, en Chile y en Perú. Van a encontrar, acá participó en la revisión del artículo el doctor Carlos del Águila, la doctora Paola Pinto, que son, digamos, que fueron coautores de este artículo y menciona la realidad de la cetoacidosis en Latinoamérica. Yo quisiera quedarme con 3 conceptos. El primero de estos es, miren, los pacientes con cetoacidosis y los pacientes que no tienen cetoacidosis, no cetoacidosis y cetoacidosis, miren, prácticamente la edad es muy importante. Los pacientes con cetoacidosis diabética debutan más jóvenes que lo comparado a los que no lo tienen. En relación al peso, van a ver ustedes cómo, por ejemplo, los cetoacidosis diabéticas tienen una pérdida de peso más marcada que los pacientes que no tuvieran ceto.
Y en relación al peso, en un índice de masa corporal, los pacientes con ceto también tienen una disminución con respecto a los que no lo tienen. Cuando queremos hacer este análisis por edades, miren ustedes, los pacientes más pequeños pueden llegar a tener en el debut glucosas más altas, pero tienen un pH literalmente muy parecido con respecto a los otros grupos. En lo que sí se ha visto es que hay mayor consumo del bicarbonato. Esto se debe porque a menor edad los sistemas contrarreguladores son mucho más descoordinados, por lo tanto el paciente hace una acidosis más severa con menor edad. Otro dato muy interesante en este estudio es que cuando se hizo un análisis univariado, se encontró que tanto como la edad como el índice de masa corporal eran tan peligrosos en la cetosis diabética como la falta de seguro. Es un dato muy importante y aunque parezca algo formativo y social, los pacientes que son diabéticos y no tienen seguro tienen mayor riesgo de cetoacidosis. Por eso es que ustedes como médicos pediatras y cuando vean a un paciente diabético que llegue a un lugar, a una clínica particular o que llegue a su consultorio, por favor deben hacer énfasis en la necesidad de un seguro por las complicaciones que pueden presentar. Este es un estudio que se publicó en Chile, en la revista de chilena de pediatría, que es un estudio que abarca una corte grande de 15 años, que se trabajó en el Hospital Clínico de la Pontificia Universidad Católica de Chile, que compara los dos grupos, los pacientes con diabéticos tipo 1 que debutaron, lógicamente, que son pacientes que debutan y pacientes que ya venían con el diagnóstico de diabetes. Lo que podemos ver claramente es que dentro de los datos que llaman la atención, lógicamente, es que los síntomas clásicos de la poliviria, poliuria, polifagia y baja de peso, lo que hemos hablado, son más características de los debut. Justamente que son ese grupo de pacientes que vienen con cetoacidosis, por lo tanto es importante preguntar este dato. Y como ustedes van a ver, la polifagia es algo que ya no se presenta o se presenta en menor cantidad con respecto al momento de la cetoacidosis, que lo tuvieron antes definitivamente, pero en la acidosis como tal vimos que eso ya va disminuyendo, ¿no? En los pacientes, a diferencia que ya eran diabéticos que vinieron con cetoacidosis, los pacientes ya no presentaban estos signos clínicos clásicos. Asimismo, también van a ver ustedes que los pacientes con cetoacidosis diabética de BUC tienen a hacer sintomatología más franca, como un decaimiento, cefalea, y al inicio pueden cursar con glucosas más altas y que si bien es cierto el pH puede ser un poco mayor comparado a los crónicos, ellos como no están acostumbrados a vivir en cetoacidosis, con un poco de disminución de la pH ya hacen toda la clínica acidótica. En cambio, el paciente diabético crónico necesita todavía mayor fuerza para hacer este potencial. Entonces, hay que tener en cuenta siempre qué efecto tenemos, ¿no? En un debut, hacer énfasis en estas características y un crónico quizás no hacer tanto énfasis, sino buscar la causa descompensante. Infección, falta de adherencia a tratamiento, como hemos visto ahí. Entre los exámenes de utilidad tenemos tres exámenes que ustedes deben manejar. Eh, Yo lo hablo de los momentos. Cuando nosotros tenemos un paciente que llega a emergencia, nosotros queremos pedirle de todo, pero hay que saber. El primer momento en el tópico, lo que se debe pedir sí o sí es un estado ácido base, porque es fundamental para clarificar o no una cetocidosis. Una uricatinina, porque no solamente pensar en el LAC, que es renal por la deshidratación, sino también recuerden que su paciente va a requerir insulina. Y la insulina endovenosa se metaboliza en el riñón. Si yo tengo un riñón que no está suficiente, tenemos problemas. Electrolitos séricos, que son fundamentales, principalmente lo que son los sodio, el potasio y el cloro. Ya saben muy bien que el sodio va a determinar el tiempo de la hidratación, el potasio si voy a iniciar insulina, y también estos electrolitos que muchas veces dejamos de lado, que alguna vez alguien mencionó como los electrolitos plus, que es el calcio, el fósforo y magnesio, porque también tienen que ser monitorizados en la cetosis diabética y sobre todo que aunque tengamos glucosa capilar, no debemos dejar de pedir glucosa sérica. Recuerden ustedes que lo importante que ustedes van a manejar es que los exámenes que pidan de manera completa y no de manera parcial va a permitir iniciar un plan de emergencia más rápido y comenzar con el manejo de manera más precoz. En un segundo momento, bien en la etapa de observación que está en reposo, se puede pedir una hemoglobina y un hematocrito para evaluar deshidratación, albúmina, porque la albúmina puede esconder la acidosis, la hemoglobina glicosilada, porque no todas las causas de cetoacidosis pueden ser diabéticas, pueden haber otras causas, así que una glicosilada te saca de dudas,
un hemograma completo, porque de todas maneras, aunque vamos a ver que en el hemograma hay ciertas cosas que no necesariamente reflejan infección, el hemograma completo va a permitir, lógicamente, garantizar, sobre todo si existe algo concomitante, no tanto por los leucocitos o por el PCR que podemos encontrar, sino más que todo por el PCR de bastones y el EKG, que es fundamental si sobre todo no tenemos potasio disponible. En un tercer momento ya viene la hospitalización, que ustedes van a tener en piso, pedir el resto de exámenes del paquete en el paciente diabético, desde los anticuerpos para evaluar diabetes tipo 1, que en el Perú son negativos, los perfiles lipídicos, perfiles de SHT4 libre y las evaluaciones renales y de las complicaciones. Sin embargo, esto sin hospitalización, no se hace en ese momento. Y un cuarto momento es el famoso péptido C. Para los que han notado ya saben que el péptido C es un precursor cuando se forma la insulina, la preinsulina, y se forma la insulina bota como un muñoncito, que es el péptido C. El péptido C es más estable, es más fácil de dosar. ¿Y por qué se pide el péptido C? Porque si yo genero mucha insulina y tengo diabetes, entonces probablemente tengo diabetes tipo 2, por eso tengo mucho péptido C. Pero si tengo poco péptido C y tengo diabetes, probablemente es una diabetes tipo 1, porque no estoy produciendo insulina. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Sin embargo, ¿en qué momentos debemos pedir el péptido C? No en la emergencia, no en la observación y no en la hospitalización. El péptido C no es una prioridad. No es prioridad definir si es una diabetes tipo 1, una tipo 2, una MODI. No, no es necesario. Como lo dicen nuestros maestros, es importante decir lo siguiente. En la cetoacidosis diabética, no importa qué tipo de diabetes es, la cetoacidosis se maneja igual. Luego ya en piso, en consultorio, se maneja esto. Y como bien dice la guía, MINSA, el péptido C se pide todavía a los 6 meses del debut de la diabetes tipo 1 y tipo 2 cuando se estuviera duda, inclusive en el diagnóstico. Este es un cuadro muy interesante, es un estudio que se publica en el año 2023 sobre cambios en relación al péptido C en los pacientes con diabetes tipo 1. Entonces, acá hay dos cuadros. El primer cuadro que ustedes quieren que vean es que hay dos grupos, un grupo 1, un grupo 2. En el grupo 1 tenemos pacientes que generalmente tuvieron un péptido C de inicio menor a 0.6 y grupo 2 tenían un péptido C de inicio mayor a 0.6. En el grupo 1 podemos ver que a pesar de que hay un péptido menor a 0.6, no necesariamente hicieron todos cetoacidosis. Igual, a pesar de que tuvieron la mayoría un péptido C mayor a 0.6, todos fueron diabetes tipo 1. Entonces, el péptido C en un inicio nos puede dar rangos normales y nos puede confundir. Por lo tanto, no se pide en un inicio del estudio. Estas son las conclusiones del estudio y lo principal de este estudio muestra, o quiero que ustedes lo vean, es la tendencia, ¿no? El péptido C en un inicio se mantiene alto, sin importar que el paciente sea tipo 1 o tipo 2. Mire, es una tipo 1 donde el valor debe ser menor a 0.5, 0.3 y miren, al inicio 0.55, 1.11. Entonces, el péptido C va a ir disminuyendo recién con el pasar del tiempo. Por eso no se pide al inicio, ni se pide en hospitalización, sino se piden los controles. No se preocupen, no se estresen por el tipo de la diabetes. Todavía eso no es un tema. Traten de manejar su cetoacidosis y sobre todo atribuir que esa cetoacidosis es una diabetes. Ahora, por ende, es importante tener en cuenta el diagnóstico diferencial. Los pacientes con hipoglucemia por estrés, que están con shock séptico, pacientes por alguna razón, pueden generar un aumento de glucosa y pueden cursar un shock séptico que está cursando con acidosis por la sepsis y una glucosa por el mismo cuadro de shock por disregulación, puede venir con una cetoacidosis. Entonces, ¿qué vas a pedir? Una glicosilada. Si la glicosilada está normal, eso no es diabetes. Así de sencillo. Pídanlo cuando tienen esas dudas en un paciente crítico. Cetosis por ayuno. La cetosis por ayuno no va a tener que, no tendría por qué venir con acidosis, no va a llegar a ese nivel. Alteraciones respiratorias, paquiña, poliña, no tendría por qué ir con una hiperglicemia tan marcada. Falla neuronal crónica, hay que evaluar cómo está la glucosa. Síndrome nervioso abdominal, no tendrían por qué ir con diarreas. Intoxicaciones alimentarias de la misma forma. Ahora, cuando analizamos los exámenes que pedimos en un primer momento, tenemos el famoso problema si estamos frente a una infección o no. Cuando vemos un hemograma de una cetosis diabética, es muy frecuente encontrar leucocitosis de 30.000, 40.000, 50.000. Y muchas veces cuando hemos ido a reevaluar con sus pacientes en emergencia, hemos visto en algunos casos que se les da antibióticos. Yo no digo que esté mal o que esté bien, cada uno hay un criterio. Pero si ustedes solamente se van a guiar del hemograma y no hay ninguna historia clínica que justifique el inicio del antibiótico, ahí sí está mal. Entonces, ¿qué nos dice Vesper? Vesper nos menciona que la fiebre, que la leucocitosis no significa infección en el 100% de los casos. Y cuando sí, la leucocitosis puede estar asociada a infección.
cuando hay fiebre. La fiebre no es parte de la cetoacidosis. Segundo, cuando hay hipotermia, hipotensión o la acidosis no mejora. Puede haber una infección de fondo y por el cuadro del paciente posiblemente pueda ser un shock séptico. Por eso es muy importante que en el AGA ustedes cuando valoren si van a iniciar antibiótico o no, pongan cuál es el nivel de Anion-GAC que están iniciando. Cuando el Anion-GAC inicial es mayor de 35, es probablemente que el paciente sí, la leucocitosis tenga que ver qué cosa, con un proceso de infección asociado. Ahora, se han visto diferentes estudios para tratar de darle un valor a la leucocitosis y un valor al PCR. Los estudios, de manera clara, este es un artículo que se publica en la Revista Europea de Pediatría de Emergencia Europea en el 2023, que lo que analiza es exactamente el valor de asociación de la fuerza de la leucocitosis y del PCR en la cetosis diabética, en sus diferentes estados. Y lo que podemos ver acá de manera clara es que en los pacientes con cetoacidosis diabética, la leucocitosis no sirve. O sea, la leucocitosis por sí sola no nos va a definir si el paciente está con infección o sin infección. Miren, con mayor grado de acidosis hay mayor cantidad de leucocitosis, pero la diferencia no es significativa. En el PCR, en cambio, sí podemos ver un grado mayor de asociación. Si el PCR tiene un valor mayor, un punto de corte mayor a 10 en los casos leves, mayor a 5 en los casos moderados o mayor a 4 en los casos severos, puede ser muy significativo de infección en el caso. Y ahí sí tendríamos que pedirle cultivos por lo menos al paciente y si el paciente está en estado crítico, hacer una cobertura antibiótica. Existen algunos predictores que nos van a definir cuánto tiempo el paciente va a estar lógicamente, con la cetosis activa y por lo tanto va a estar en este riesgo de deshidratación. Pacientes con urea más alta o con pH más bajo van a tener mayor riesgo de deshidratación severa por la glucosuria. Este es un estudio que fue publicado en la revista original de pediatría de investigación en el año 2023, un estudio de cohorte de 753 niños que se basaba en el estudio de FLUID, que es un estudio que rompe los paradigmas del manejo de fluido en la cetosis diabética y que menciona estos dos criterios como predictores. Ahora, vamos a hablar entrando al manejo, que quizás son los puntos que a ustedes más les llama la atención, ¿no? En los principios generales existe en relación al peso dos cosas interesantes. Eh, tenemos en los pacientes de pediatría, la mayoría tienen un peso, digamos, común. Diabéticos tipo 1 no son obesos, diabéticos tipo 2 suelen ser obesos y luego bajan de peso. Pero, ¿qué pasa si tenemos un paciente con un peso muy alto? Entonces, esa es una pregunta. ¿Qué pasa si nosotros tenemos un paciente que está muy deshidratado? ¿Qué peso manejamos? Bueno, hay algunas cosas. ISPAC menciona en su actualización que frente a un paciente con un peso actual y un peso inicial, o sea, antes de todo el proceso de la deshidratación de la cetoacidosis, se refiere a trabajar con el peso con el que está llegando a la emergencia, ISPAC. Bezpec menciona que de ser posible debemos pesar al paciente aunque esté en tópico, pero si no se puede hacer debemos trabajar con el último peso. ISPAC en cambio menciona que sí deberíamos tratar de pasar al paciente antes de topiquear. Entonces yo sé que ustedes están en tópico y le dicen un peso, pero el peso puede ser antes de la cetoacidosis. Entonces hay que tener mucho cuidado. Si no tenemos poder sacar el peso en ese momento, usemos un peso al final, un peso último. La obesidad es un punto también a consideración, porque en la obesidad y sobrepeso la cantidad de líquidos que se infunden es en demasía. Entonces, uno de los peligros de la cetosis diabética es que la cantidad excesiva de líquidos pueda generar hipertensión endocraniana y lesión cerebral. Esto ya se ha visto que el mecanismo de lesión es diferente, ¿no? Pero BESPEC y ISPAC mencionan algunas cosas. Por ejemplo, ISPAC menciona que la cantidad o la dosis máxima que se puede colocar en un bolo puede ser de 500 cc y el requerimiento puede ser de 4 litros en un día. En BESPEC considera como peso máximo al paciente, ya no habla de volúmenes, sino habla del peso para la edad en el presentil 97 y 6 litros de agua total, como si fuera un hiperosmolar. Se debe de preferencia colocar dos vías periféricas, uno para la obtención de muestras y otro para la hidratación. Y debemos, a pesar de que el estado de hidratación no me da el grado de la cetoacidosis, ya lo hemos dicho, sí se debe valorar porque sí nos va a permitir el manejo en el inicio de la fluidoterapia de rescate. Se debe evitar en los pacientes con cetosis diabética colocar un catéter venoso central por alto riesgo de trombosis y aún así evitar usar si se coloca el uso de insulina. Asimismo, también la zona nasogástrica es un poquito eh, controversial porque ISPAC menciona que no debemos colocarlo porque por el reflejo puede generar hipercapnia y no permitir compensar la acidosis. Sin embargo, BESPEC menciona que sí se podría colocar en algunos escenarios, especialmente si estamos frente a un hilo paralítico muy marcado.
No colocamos sondas vesicales necesariamente en los pacientes, por lo tanto hay que tener mucho cuidado y los antibióticos no están justificados si es que no hay una causa de fuerza que encontremos. Ya hemos visto algunos perfiles laboratoriales o alguna historia que lo justifique. Esto es BESPEC, que menciona claramente que los pacientes, lógicamente, que están con cetosis diabética, en un inicio podría, y con un hilo paralítico en un mercado, se le puede colocar la sonda, pero con mucho cuidado. ISPAC menciona que no hay que colocarle sonda nasogástrica bajo ningún sentido. Y lo otro muy importante es que BESPEC te da la posibilidad de que antes que le coloquen las vías, antes de que al paciente lo topiques y lo hospitalices, o digamos, si le pongas todo el acceso venoso, en los casos muy leves, en el que el paciente no está con vómitos, no haya náuseas, no está deshidratado, podríamos manejarlo de manera ambulatoria, inclusive, ¿no? Solamente con hidratación oral, pero si hay una pequeña falla, el paciente debe ser hospitalizado. ISPAC no menciona esto, o sea, todo paciente con cetoacidosis debe estar hospitalizado para ISPAC, pero para DESPEC, los pacientes con cetoacidosis leve, que no están vomitando, deshidratación, pueden requerir esto, ¿no? Ahora, cuando ustedes, lógicamente, ingresen un paciente a tópico, cuando un paciente ya tiene rótulo de diabetes es más sencillo, pero si el paciente tiene rótulo de diabetes, ahí vienen los problemas. Definitivamente, Bestbeck menciona dentro del manejo a la vez de la resucitación, considerar colocar tubos si el paciente tiene un trastorno de conciencia, porque probablemente se debe a un caso de cetosevera. Y en el caso del paciente con compromiso de la circulación, pues colocar el bolo de resucitación es importantísimo. Ahora, entrando a este principio general, dije hace un rato que había un riesgo en la obesidad y el sobrepeso en relación a la cantidad de líquidos que puede recibir y el peligro que puede ser para lesión del edema cerebral. Este es un estudio bien interesante que se publicó en Pediatrics en el 2023, que aplica pacientes con peso normal, con sobrepeso y con obesidad. Y en los pacientes, como ustedes pueden ver, los pacientes que se administraron tanto en el fluido de rescate como el de mantenimiento, según protocolo por debajo como el protocolo por encima, ninguno de los escenarios en el cual se trabajando con el peso inicial y dándole la dosis que le corresponde, genera un riesgo de lesión de edema cerebral. Entonces, es muy importante mencionar esto porque al final, quizás con el tiempo, vamos a ver que el peso ya no es un límite para hidratar a un paciente. Entonces, si ustedes tienen un paciente con sobrepeso o obesidad, que es un adolescente que hace cetosis diabética, trabajen con valores máximos monitorizando, pero si se animan a dar el protocolo como tal, siempre tratar de no pasar de los 4 litros por día o de los 500 por rescate. Y si lo van a hacer, monitoricen. Este estudio todavía, ¿no? En Pediatrics menciona que no habría más riesgo, ¿no? Pero en la práctica deben ir valorando mucho eso. Ahora vamos a manejo y terapéutica. Cuando ustedes tienen un paciente que llega a emergencia, disculpen, porque estoy un poco con la tos afónica, perdón. Cuando ustedes tienen un paciente que llega a emergencia, como les digo, es muy fácil saber que un paciente puede tener cetoacidosis y ya viene con rótulo de diabetes. Es, digamos, lo principal por el cual la mamá lo trae a la emergencia. Y sabe que, doctor, mi hijo es diabético y ya tú estás pensando en el AGA, en la glucosa. Estamos de acuerdo, está muy bien. Pero si el paciente no es diabético, la mamá no lo sabe y nunca le han tomado una glucosa, no lo sabe y el paciente viene mal. Entonces, hay formas de identificar una situación diabética y no encontrarla en hospitalización y no encontrarla en observación. Sí, hay formas, si somos ordenados y solamente apliquemos lo que nos han enseñado. Todo paciente que llega a emergencia, ¿qué es lo primero que debe hacer? ¿Qué nos decían nuestros asistentes en emergencia cuando somos residentes? El triángulo de evaluación pediátrica, apariencia, respiración, color. Dos de las tres aristas pasa inmediatamente al shock trauma. Y el shock trauma, ¿qué cosa vamos a hacer? El ABCD, de manera ordenada. Mira que hasta ahora no he conversado con la mamá. Estoy hablando de cualquier paciente. Vemos A, vía aérea, vemos B, lo que es la ventilación, C, circulación, y en el D, acá viene el punto. Porque en el D, nosotros nos quedamos solamente en el Glasgow, pero en el D tenemos que evaluar qué cosa, la glucosa. Entonces, algunas guías mencionan dentro del valor de la PUT, ¿no? Del manejo rápido de conciencia de la PUT, de la escala ABPU, ¿no? Está el manejo de la glucosa y se le toma un glucotest. Si el paciente tiene una glucosa sobre 500 y tú ves que el paciente está deshidratado y que está polignéico, tú dices, hoy puede ser una cetocidosis. Ok, ya pusiste digamos, la palabra en la mesa y comienzas a manejar tu plan. Ya sabes que en el ABCD el manejo es problema-solución. Y recién después hablas con el papá,
la evaluación secundaria y aplicas el sample. Por lo tanto, si tú aplicas de manera ordenada tu triángulo de evaluación pediátrica, tu ABCD, como le digo a los residentes que rotamos acá en el servicio, nosotros podemos identificar la cetoacidosis de manera sencilla en los pacientes que no vienen con el rótulo de diabetes. Este es el manejo del ABCD y recordemos el manejo de escala de Glasgow que es propio para pacientes pediátricos. Entonces, cuando nosotros tengamos un manejo de cetosis diabética, hacemos una buena historia clínica, definiendo si es un debut o definiendo, lógicamente, si es un paciente, un debut. Me importa mucho el tiempo en el cual ha hecho los síntomas, me importa mucho saber cómo baja la polifagia, me importa los antecedentes familiares también, qué pacientes en la familia hay diabetes, qué pacientes tienen problemas autoinmunes en la familia, problemas de tiroides, en general problemas endocrinológicos, el neurodesarrollo es importante. En el paciente que es recurrente, ¿por qué se descompensó? No está recibiendo el tratamiento, comió más de la cuenta, el paciente es infectado, eso tiene que ir tu historia clínica. Y en los signos clínicos, la deshidratación, la respiración, el olor a acetona, que en la práctica es muy poco frecuente, y la somnolencia. Y sobre todo ya tu bioquímica que le has pedido en el tópico de emergencia. Entonces, una vez que ya tenemos el diagnóstico, tenemos que ponernos en contacto y hacemos el tratamiento. El tratamiento tiene 6 ejes fundamentales. La fluidoterapia, que se tiene la de rescate, que es el bolo, y la de mantenimiento. La reposición electrolítica, si lo amerita. La insulinoterapia, la administración de la glucosa y por último la transición de insulinas. ¿Listo? Lo principal, tanto sea severo, moderado o leve, lo base en cualquiera de los estados que va a determinar el pronóstico y éxito de mejora de tu cetosis diabética es la hidratación. Si tú te demoras en hidratar a tu paciente, si no le das el volumen adecuado, te quedaste chico, te quedaste largo y no lo identificaste a tiempo, el paciente tiene mayor riesgo de que la citocidosis se haga de manera persistente. Entonces, por lo tanto, cuando ustedes tienen un paciente con citosis diabética y ustedes me habrán visto en la emergencia, que voy con los asistentes y los mismos asistentes están ahí, estamos detrás, a pesar de que la guardia se les puede estar cayendo a pedazos, nosotros estamos detrás. Ya le han puesto la vía, no le han puesto la vía, ¿por qué no lo han hidratado? ¿Por qué no le han cambiado el volumen? ¿Por qué? Porque eso va a manejar el pronóstico. Y la cetosis diabética es algo tan cambiante porque mucho depende del contrarregulador. Entonces, tendamos que hidratar rápido al paciente. Entonces, veamos. La fluidoterapia es la base de todo. ¿Y saben qué, colegas? La fluidoterapia va a depender de ustedes. Porque ustedes en la emergencia hacen su RP. Entonces, hacen su RP creo que hasta con la bolsa y hasta la transición. Pero la fluidoterapia lo maneja el residente. Y si ustedes hacen una buena fluidoterapia, el paciente va a salir adelante. Ese es el primer concepto. La fluidoterapia es tan o más importante que la insulina en su primer momento. Siempre boleamos a los pacientes, son preguntas que nos vienen. No solamente son los pacientes chocados, ¿se resta el bolo que se administra o no se resta? Si resto el bolo, ¿de dónde lo resto? ¿De la reposición o del mantenimiento? ¿Cuánto volumen debo dar, doctor? He leído de metro cuadrado, hablo de Holiday Cell, ¿qué damos? ¿Con qué debo hidratar? Soluciones cristalinas, coloides, equilibradas, y el potasio y el fósforo son importantes, y los otros electrolitos que usted me hizo pedir en el primer momento, veamos. Entonces, la primera pregunta es, ¿con qué vamos a hidratar? ¿Con qué vamos a rescatar al paciente? Tanto en su primer momento. ¿Soluciones salinas o cristaloides equilibrados? Este es un estudio que se ha hecho en el año 2021 y una revisión en el 2024 sobre los puntos a favor y en contra. Acá tenemos soluciones salinas, pero si tuviéramos soluciones equilibradas como plasmalate o lactato, vamos a ver que el uso de soluciones equilibradas, lactato, plasmalate, va a generar menor riesgo de acidosis hiperclorémica, porque al dar tanto cloruro de sodio, lógicamente que el paciente puede estar también en acidosis por el cloruro de sodio, y eso puede generar confusión. Ya vamos a ver que después hay alguna forma de diferenciarlo. Otros ensayos mencionaron que eran pocos efectos sustanciales, otros dicen que sí lo están, que generalmente las soluciones equilibradas pueden reducir la estancia hospitalaria, hay mayor aumento del bicarbonato y hay menor grado de hipercloremia. La desventaja de las soluciones equilibradas, como el Plasmalite, principalmente más que el lactato, es que el Plasmalite 148 tiene un metabolito que es un anión de acetato y se podría decir que eso podría contribuir y que haya más cuerpos cetónicos. Y en la práctica esto se ha visto que no es así, o sea que a pesar de que tiene este metabolito y que si hay un pequeño aumento de cuerpos cetónicos en sangre, no es lo suficientemente fuerte como para confundirnos el diagnóstico. Y lo que sí se ha visto es que tanto sea solución salina o equilibrada, no hay mayor riesgo de lesión cerebral. Yo sé que en la emergencia solamente tenemos solución salina, pero si tuviéramos la otra posibilidad, ¿por qué no usarla? Entonces, cuando un paciente llega con cetoacidosis, sin importar todavía más si es leve, moderada o severa,
vamos a preguntarnos primero, solamente nos preguntamos si el paciente está chocado. Solamente si es leve, moderado, severa, si está chocado. Si el paciente está chocado, colegas, le damos una dosis de cristaloide como cualquier deshidratación severa. Cristaloide con dosis de 20 cc por kilo, inmediatamente. Pa, se coloca. Dosis máxima 500. Pero si el paciente no está chocado, la dosis del cristaloide es de 10 a 20 cc por kilo. De 10 a 20, algunos prefieren 10 por el temor al líquido, por la lesión cerebral, la hipertensión endocraniana, y se pasa de 20 a 30 minutos. Antes decían 40, pero 25 minutos, ahora es 20 a 30 minutos, porque ya la idea de que el líquido es el problema en la hipertensión endocraniana ya se está dejando de lado. Pero el concepto es claro, siempre se volea el paciente. ¿Listo? Lo que nos vamos a indicar y definir un camino el otro no es el grado del aceto, sino es si el paciente está chocado o no está chocado, que es un concepto distinto. Si el paciente está chocado, no restamos nada, porque el paciente está tan déficit que lo que le vas a administrar es lo que le ha permitido sobrevivir. Pero si el paciente no está chocado, también lo voleas. ¿Y por qué lo voleas? Porque tienes que combatir la acidosis que tiene el cuerpo. Tienes que expander el vascular para que pueda mejorar la acción de la insulina. Y eso sí se resta del total. Cuando el paciente ha pasado a la zona del boleo, vamos a la terapia de mantenimiento. Yo sé que existen diferentes formas de mantenimiento. Tenemos la guía antigua VESPEC, mencionaba 3.000 por metro cuadrado al día en el severo, 2.500 en el moderado y 2.000 en el leve, ¿no? Daban así esas características. Sin embargo, VESPEC ya cambió eso, también GISPAC ya no. GISPAC plantea este escenario. Mire, esto de acá es más sencillo y cuando yo lo leí la primera vez, para mí fue difícil comprenderlo, pero digamos, lo he entendido de esta forma y espero que ustedes también lo puedan hacer. Primero, cuando ya pasas el fluido de rescate y pones el boleo, hay que darle una dosis de mantenimiento, darle un volumen total. Este volumen total va a venir de dos volúmenes, el volumen de reposición y el volumen de mantenimiento por sí. El volumen de mantenimiento, colegas, es el Holiday Sega, y eso ya tú lo sabes ampliamente, los primeros 10 kilos por 100, luego los siguientes 10 kilos por 50 y después por 20. ¿Estamos de acuerdo? Y este volumen de mantenimiento que te va a salir en el peso, 20 kilos, 1500, se divide entre 24 y te va a salir un numerito. Por el otro lado sale el volumen de reposición. El volumen de reposición se saca, ¿qué cosa? Por el porcentaje del peso en gramos o el peso en kilos por 10 por el porcentaje. Si el paciente es leve, se estima que lo que se ha perdido es un 5%. Estoy hablando del grado de cetoacidosis, no el grado de deshidratación, de cetoacidosis. Si es leve, 5%. Si es moderado, y el BESPEC dice 5% también, ¿ah? No dice 7, 5, pero nosotros solemos en el servicio, en nuestra guía, colocamos 7. Y en el severo, 10%. Y este volumen se saca en 48 horas. Ahorita vamos a hacer ejercicios prácticos y no debemos reemplazar las pérdidas urinarias que se tienen en el paciente. Las pérdidas urinarias no se reemplazan. Y si el paciente tiene una gran cantidad, una diuresis, se podría reemplazar, pero con soluciones al medio, del 0.9 a 0.45%. Estos son ejercicios que van a encontrar ustedes en la guía de Vesper, ¿tá? Pero lo he puesto acá porque me va a permitir entender un poquito con respecto al volumen de reposición. Mire, es un paciente de 20 kilos con 6 años de edad que ingresa como una cetoacidosis diabética moderada, porque el pH está en 7.15. El paciente se le está dando una reposición de 5%, dicho que BESPEC habla de 5% también acá en moderado, pero el servicio habla de 7%. Vamos a, como BESPEC ha puesto el ejemplo, dice 5%. Y ha recibido 10 por kilo como solución en 30 minutos porque el paciente no está chocado. Nos piden cuál sería el volumen de mantenimiento. Miren, el volumen de mantenimiento, mira, comencemos con este, es la fórmula del Holiday Sega. El Holiday Sega. En el volumen del Holiday Sega, como el paciente pesa 20 kilos, los primeros 10 kilos por 100, los siguientes 10 kilos por 50. ¿Cuánto me sale? 1500. Y el mantenimiento, ¿en cuánto lo voy a dividir? Entre 24. ¿Cuánto me saldría? 62 cc por hora. Pero en el déficit, que es la reposición, decimos que en el moderado, bueno, 7%, acá está considerando 5%, sería ¿qué cosa? El 5% del peso en gramos. 20 kilos en gramos es 20.000 gramos. El 5% de 20.000, ¿cuánto sale? 1.000. Ahora, ese 1.000 que tienes acá en la reposición, se le resta el bolo. El bolo que tú has puesto al inicio en el manejo de rescate no se resta del mantenimiento, se resta de la reposición. ¿Listo? De la reposición. Se le restó 200, 1.000 menos 200 me sale 800. ¿Y este 800 entre cuánto? ¿Lo divido entre 24? No. ¿Qué me dice en la fórmula? Lo divido entre 48.
Una vez tengo 62 por el mantenimiento, que es la división entre 24, y por el otro lado tengo 800 por lo que es la reposición y entre 48, sumo ambos volúmenes y al final lo que el paciente debe recibir es 79 cc por hora. Muy bien. Entonces, veamos, un favor. Este, Taisha, un favor, dame 2 minutos, por favor. Un ratito se me ha presentado una urgencia para poder continuar con la presentación. Un minuto, por favor. Sí, doctor, no hay problema. Un minuto, los dejo que se hidrata un ratito. Muy bien, muchas gracias. Perdonen, son los avatares del proceso infeccioso. Muy bien, vamos a seguir con el segundo ejemplo. Tenemos un paciente de 15 años con 60 kilos. Ingresó con un pH 6.9, es una cetoacidosis diabética severa. ¿Está bien? Recibió como resucitación 30 cc por kilo. O sea, posiblemente el paciente no había mejorado con el primer con los bolos que se han administrado. Entonces, veamos. Primero, mantenimiento. Si el paciente pesa 60 kilos, tu Holiday sea que te dice los primeros 10 kilos por 100, los siguientes 10 kilos por 50 y los siguientes kilos en adelante por 20. 1000 sería en total, te sale 2300. ¿Cuánto lo voy a dividir esto en mantenimiento? Entre 24. Por lo tanto, queda 2300 entre 24, que es 96. Vamos a la reposición o el déficit. Como es una severa, ¿cuánto le corresponde? 10%. 10% del peso en gramos. 10% de 60 kilos, que sería 60.000 gramos, ¿cuánto es? 6 litros. ¿Y estos 6 litros se va a restar lo que le puse en la resucitación? No, porque no lo resto, porque mi paciente está chocado. ¿Listo? Y como mi paciente está chocado, yo no lo resto, y esto lo divido entre cuánto, ¿entre 24? No, ¿entre cuánto lo voy a dividir? Entre 48. Al final solamente sumo los dos volúmenes y tenemos el volumen total. Doctores, lo que yo quiero que ustedes tengan en cuenta con respecto a la hidratación, porque ustedes están en el argor de la emergencia y a veces sacar estos cálculos va a demorar un poco en la práctica mientras hacen estos ejercicios y no todos los días entra una cetoacidosis. Ustedes manejan la mejor esquema de hidratación. Si ustedes se manejan con el 3000, 2500, 2000 metros cuadrados, 3.000 metros cuadrados en la severa, 2.500 en la moderada o 2.000 metros cuadrados en la leve, manéjenlo. Como dice nuestros maestros, ustedes manejen el esquema que mejor les salga en la hidratación, el que ustedes manejen más, el que dominen más, ¿ya? Y ya luego durante el piso se hace el ajuste, no hay problema, pero pongan la hidratación y no lo dejen como un basal. Tengan una hidratación enérgica, importante, y que sea o bien este esquema o del metro cuadrado, pero no lo dejen con el basal, eso sí, si no tienen esa facilidad para hacer el cálculo. Si lo hacen, perfecto, ya los que están rotando del servicio ya salen con esa facilidad de poder quizás sacar estos cálculos, pero quienes no, por favor vayan intentando. Muy bien. Otro concepto mucho es el tiempo de hidratación, es cuánto vamos a dar la hidratación. Ustedes cuando entren en una cetosis diabética existe mucha ansiedad porque salga rápido, pero la cetosis diabética, así como demora un poquito en generarse, también demora en salir, no es tan sencillo. ¿Y qué va a definir el tiempo para que un paciente salga o no salga rápido una cetosis diabética? Es la osmolaridad efectiva. La osmolaridad efectiva va a estar determinada principalmente por el valor del sodio y la glucosa. Recuerden ustedes que en los pacientes que vengan con cetosis diabética van a tener hiperglicemia y esos pacientes van a tener falsas hiponatremias. Tú sabes muy bien que dentro de las causas de las falsas hiponatremias que tengamos, las hiponatremias, están la hipertrigliceridemia y las hiperglicemias. Entonces, antes de ustedes
de preocuparse por el sodio, saquen la fórmula del sodio corregido y ustedes lo manejan mejor que nosotros. En segundo lugar, el tiempo que me va a determinar o mi pronóstico de cuánto mi paciente va a estar en hidratación y por lo tanto puede durar la cetosis diabética va a depender mucho en relación a cómo va cambiando ese sodio. Cuando ustedes tengan un sodio medido y lo hagan el sodio corregido, ya, la corrección del sodio, si la diferencia entre el sodio que te bota tu examen de laboratorio con el sodio corregido es mayor de 5, posiblemente el tiempo de hidratación va a demorar más. Posiblemente hablemos que el aceto puede llegar por lo menos 24 o hasta 36 horas en cuadros recurrentes y en cuadros iniciales de 12 a 24 horas. Pero si la diferencia entre ambos es pequeña, probablemente se estima que las cetocidosis en cuadros recurrentes máximo duren 12 horas y en los cuadros iniciales puedan llegar a durar 18 máximas horas. Igual estos controles son cada 4 8 horas. En relación al potasio, que es el otro electrolito, hay que tener un concepto básico antes de seguir avanzando. Nunca por nunca inicien insulina si hay hipocalemia. Por lo tanto, nunca por nunca pueden ustedes iniciar insulina sin haberse asesorado cómo está el potasio. Doctor, no hay forma de sacar el potasio. Entonces, haces un monitoreo electrocardíaco con un EKG. Es lo que te dice la guía. Si el paciente, lo más común es que venga el paciente con normocalemia. La normocalemia es la regla de los famosos 5. De 3.5 a 5.5, si el paciente está normocalémico, no te hagas problemas. Al paciente de su hidratación que está con cloruro de sodio al volumen que tú le calculaste, le agregas calio para darle un aporte de 40 mil equivalentes por litro. Ya tú sabes que un cc de calium te sale ¿cuánto? Te sale 2.7, por lo tanto 15 cc te da 40 mil equivalentes. Si el paciente tuviera hipercalemia, entonces no hay tanto problema, tranquilo. Le inicias la insulina, ya, le inicias la insulina y vas monitorizando al paciente. Porque con la insulina el paciente va a meter potasio dentro de la célula y por lo tanto, cuando el paciente ya tenga un potasio menos de 5.5, ahí ya le agregas el mantenimiento de 40.000 equivalentes. Pero el problema, doctores, colegas, amigos míos, es en la hipocalemia. Si el paciente está en hipocalemia, jamás inicies insulina. No puedes iniciar insulina. ¿Qué cosa tienes que hacer? Reponer. Y para reponer las pérdidas, ya tú haces tu corrección de 0.5 milicablentes por kilo a una velocidad que puede ir de 0.25 a 0.5 con tu concentración periférica o central. En general, lo que tú decidas, pero debes corregir el potasio. ¿Listo? Corregir el potasio. Si tú no corriges el potasio y el valor no es mayor a 3.5, no le puedes iniciar insulina. Por eso es importante que ustedes tomen potasio de arranque. Y recuerden ustedes que los electrolitos del AGA no son confiables. Los electrolitos del AGA son muy variables. Los electrolitos que van a generar confianza son los electrolitos séricos. Por eso, así como ustedes están corriendo por su AGA en la emergencia, en el momento del tópico, también deben estar trayendo al laboratorio, pidiéndole encarecidamente que le tomen su muestra sérica de electrolitos. ¿Estamos bien? Cuando el paciente está de manera, ya se corrige el potasio, lógicamente, el paciente, lógicamente, ya pues se le deja con su mantenimiento normal. ¿Listo? Pero ahora viene otro tercer problema. ¿Cuál es el problema del potasio? Que miren, su paciente está recibiendo cloruro de sodio a una cantidad enérgica y encima le vas a meter calio, que es cloruro de potasio, que también tiene una gran carga ácida. Entonces, la posibilidad de que el paciente haga acidosis hiperclorémica es muy alta, porque está recibiendo cloruro de sodio, encima le está metiendo calio. ¿Qué va a pasar con eso? El aumento de cloro y el aumento de la acidosis puede generar qué cosa? Hipocalcemia contraria. Entonces, ¿qué alternativa tenemos para evitar que mi paciente haga una acidosis hipoclorémica por todo el cloro y el cloruro que está recibiendo? La alternativa es que el aporte de potasio de 40 miligramos por litro se dé la mitad como fosfocalio y la otra mitad como calio. Esa es una alternativa. Sin embargo, el fosfocalio cuesta bastante, por eso es que nosotros seguimos manejando el calio. ¿Listo? Pero recuerden siempre los electrolitos. Si ustedes que están en emergencia, primero la hidratación solo cloruro y una vez que están seguros del potasio, le ponen. Si no están seguros, no. Por eso es que es una hora también para iniciar la insulinoterapia. Ahora, el fósforo también tiene que ver bastante, porque así como, digamos, el potasio está fuera de la célula, o puede estarlo, o puede estar disminuida, el fósforo también puede estar disminuido en la célula, afuera. Por lo tanto, cuando el paciente está en una cetoacidosis severa o el paciente inicia la fluidoterapia o la insulina, el fósforo que está afuera se mete con fuerza dentro de la célula.
como si fuera una realimentación. ¿Y qué va a pasar? El paciente puede ser un cuadro de hipofosfatemia grave, por eso es importante también dosar fósforo. El problema, con diferencia del potasio, es que el paciente no necesita la insulina para hacer hipofosfatemia grave. Puede hacer hipofosfatemia grave desde solamente el manejo de la fluidoterapia. Por eso es muy importante que con el fósforo ustedes tomen el control de inicio y en los pacientes con cetoacidosis severa, si el paciente tiene un fósforo menor a 1, hay que hacer la corrección. ¿Listo? Lo que el paciente puede hacer de encefalopatía, convulsiones, hasta radiohemolisis o disfagia. ¿Listo? Asimismo, recuerden que el fósforo está de la mano con el calcio y siempre controlar el magnesio, porque el magnesio es un sustrato para generar PTH y el PTH es manejo del calcemia. Entonces, ese es un punto. Ahora, otro punto muy importante es el bicarbonato. Por favor, yo sé que ustedes ya lo saben hasta el cansancio, el bicarbonato no está indicado de forma clásica y rutinaria en la cetoacidosis ni con bicarbonatos de 0.5. Yo he tenido la oportunidad de ver en mi residencia de pediatría pH de 6.7 con bicarbonatos de 0.5 en pacientes de cetoacidosis diabético. No se han dado. Porque recuerden que acá el problema no es que se está perdiendo el bicarbonato, el problema es que el bicarbonato se está usando para compensar la acidosis. ¿Y qué pasa si yo le voy a dar bicarbonato al paciente? Recuerden que el bicarbonato se va a desdoblar por la anhidrasa carbónica, se va a desdoblar en CO2 y agua. ¿Y qué va a hacer con ese CO2? Ese CO2 se va a difuminar por la barrera hematocefálica. Y al pasar la barrera hematocefálica, ¿qué cosa va a generar? Aumento de hipertensión endocraniana. Entonces, el rol paradójico del bicarbonato es que el paciente puede mejorar, sí, en un inicio, pero a las 48 horas el paciente va a hacer lesión cerebral. Por eso es cuando lo damos. Pero ¿en qué circunstancias sí podríamos darle? Lo que dice la guía de forma clara. En pacientes con afectación de la contractilidad miocárdica, si ya vemos que el gasto cardíaco está disminuido, la FEBI está disminuida y acidosis hay que darle. Si el pH es menor, con pH menor a 9, claro, y en los pacientes que están cursando con hipercalemia, con arritmia, porque el bicarbonato también maneja la hipercalemia. Con respecto a cómo pasar el bicarbonato en este manejo, realmente es muy sombrío. Hay diferentes propuestas. Hay propuestas de dar de 1 a 2 milimoles por kilo, que ustedes saben que un mil equivalente es igual a un cc, o 0.5 a 1. Lo puedes pasar en 2 horas o en 30 minutos. Una forma intermedia es dar 0.5 a 1 cc por kilo y esto pasa a 60 minutos diluido al medio, ¿no? Pero recuerden que el bicarbonato de por sí no se da solamente en estos casos. Y como les digo, en la práctica es lo que dice la guía. Ahora, en la realidad, de lo que he podido hablar con nuestros maestros, nos mencionan que cuando se ha dado bicarbonatos en los pacientes con acidosis persistente, se da con un monitoreo muy rápido y máximo no se da una vez y se da, ¿no? Pero igual la guía menciona que no hay que darlo, o sea, no debe ser una opción. Pero si tú ves que tu paciente se está yendo a pique, que el paciente no mejora, a pesar que la infusión de la insulina está al máximo, que la fluidoterapia está bien, y no hay otra causa que lo explique, no hay un proceso infeccioso, no hay nada más, bueno, no queda de otra, habría que usarlo, ¿no? Pero con mucho cuidado. Ahora, esto en español, ¿qué cosa es? SRP, porque al final es SRP. Al inicio, el cloruro de sodio 1000 cc, el volumen hora, por lo que ya hemos sacado, y cuando ya veas que el potasio está normocalémico, su concentración. Ya sabes que un cc da 2.7, 15 cc te da 40.000 equivalentes. O la alternativa, que sería darle este aporte de potasio, la mitad como fosfocalio y la mitad como calio. ¿Listo? Recuerden que esta sería la alternativa ideal porque con esto evitaríamos la acidosis hiperclorémica y el riesgo de hipocalcemia, pero en la práctica el fosfocalio no está muy accesible. Entonces nos quedamos con esta hidratación. ¿Listo? Muy bien. Pasemos a la segunda parte que es la insulinoterapia. La insulinoterapia es un tratamiento que se da 1 hora post-fluidoterapia. ¿Y por qué se da 1 hora post-fluidoterapia? Porque la insulina mete todo, mete todo, mete todo. ¿Va a meter qué cosa? Va a meter agua, va a meter sodio, va a meter todo, va a meter todo, va a meter glucosa. Y cuando mete la glucosa va a jalar agua, sodio, potasio, todo lo va a meter. Y si tú no has expandido bien el volumen, ¿qué cosa va a pasar? El paciente se va a deshidratar más y la célula se va a hinchar. ¿Y qué cosa va a pasar? Va a haber turgencia celular y va a haber edema cerebral. Por lo tanto, la insulinoterapia jamás se pone de inicio. Se da 1 hora después para aumentar el espacio y que cuando entre no haya tanto cambio de volumen entre un espacio extra y intracelular. La insulinoterapia, a diferencia de lo que se usa en adultos, aunque eso también ya se está cuestionando, no se da jamás en bolo, jamás. La insulinoterapia se da en forma de infusión continua. ¿Listo? No se usa en vía central y la dosis actual se maneja en infusión, una dosis que va de 0.1 a 0.05 unidades por kilo por hora. Pero en la práctica esto puede manejarse
de 0.12 hasta 0.12, 0.13 he visto en cuadros con pacientes con ceto muy recurrente, y hasta 0.25, 0.025, perdón, en pacientes con cuadros moderados o leves. Pero lo que recomienda la guía son estas dosis, ¿no? Ahora, ¿cómo administro esta insulina? Miren, la insulina que vamos a manejar, porque hay que conocer también la insulina que manejamos para la ceretocidosis, es la insulina rápida, más conocida como Humulin o la cristalina. Es una insulina anal, es una insulina humana, ¿no? La insulina humana es las insulinas iniciales. Esta insulina se va a administrar 50 unidades. Para que ustedes tengan una idea, la presentación es de 100 unidades por mililitro. O sea, 0.5 mililitros que son 10 gotas, van a dar 50 unidades. Solamente 10 gotas me da 50 unidades. Y el resto de la infusión lo completo con cloruro de sodio con 50 cc. Como son 10 gotas con 50 cc, prácticamente esto es despreciable. Cuando yo combine todo como si fuera un refresco, lo que me va a salir es que por cada cc hay una unidad de insulina. Entonces, las dosis que se manejan son las siguientes. Si un paciente pesara 20 kilos y le vamos a dejar 0.1, 0.1 por 20 sería 2 unidades por kilo, 2 unidades por hora. Pero como cada unidad vale un cc, sería 2 cc por hora. Así de sencillo. Si el paciente pesara 40 kilos y le voy a dejar, perdón, 60 kilos y le voy a dejar a 0.05, 60 por 0.05 sería 3 unidades por hora. Y ya multipliqué 60 por 0.5, 3 unidades por hora. Como sé que cada unidad te da un cc, bastaría con 3 cc por hora. Se acabó. En cuadros moderados o leves, iniciar infusiones bajas. En cuadros severos, 0.1. Recuerden ustedes solas que si bien la hidratación por sí sola puede ayudar a disminuir el valor de la glucosa, el problema otra vez no es la glucosa, colegas. En un inicio, ¿cuál es el problema? La falta de insulina que hace que el paciente active el sistema contrarregulador. Por lo tanto, la insulinoterapia no se puede posponer. Hemos visto casos en diferentes lugares, ¿no? En el cual la insulina se está dando hasta después de 4 o 5 horas de hospitalizado. Entonces, ustedes como residentes que están en emergencia en la parte de observación, porque yo sé que están afuera con todo el batallón de gente en el tópico, tienen que estar detrás de eso también. Y cuando sean asistentes más aún, no retrasen los esquemas, porque los pacientes con cetocidosis con un mal paso pueden terminar en la UCI y de ahí de sacarlos es un problema. Entonces miren ustedes la hidratación cómo va a ir pasando, ¿no? Ya le han iniciado su cloruro y ahora le están iniciando esta infusión. Veamos la destroza. ¿Cuándo voy a iniciar destroza? La destroza se va a iniciar, hay dos criterios. Cuando la glucosa cae más de 90 por hora, o sea, si tengo 400 y ya tengo 290, iniciale, porque la velocidad de la caída de la glucosa está siendo muy, muy, muy prolongada. La acidosis va a activar la insulina de manera logarítmica. No cae la glucosa de manera proporcional, no es que cae 50 por hora, no, no, no. Cada hora va cayendo más, 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 porque conforme resuelve la acidosis, la insulina se vuelve más activa. O la otra razón es cuando la glucosa sea menor al valor entre 300 y 250, promedio 270. La hidratación cambia, tu hidratación cambia. ¿Cómo va a cambiar tu hidratación? Mira, el volumen no lo tocas, es el mismo que calculaste en un inicio. Tu potasio tampoco. El cloruro y la destroza sí cambian. En un inicio manejas la destroza al 5%, 500 cc, y el cloruro de sodio al 0.9%, 500 cc. No es hipersodio, es sodio. Esto es lo que llamamos nosotros, en el algoritmo de endocrinología, hidratación al medio. Yo sé que cuando ustedes hablan del medio, hablan de destroza con un hipersodio, ¿no? Pero no, nosotros cuando hablamos del medio hablamos de esta hidratación. Y este es el esquema que maneja. ¿Qué pasa si el paciente que ya está con destroza cae la glucosa más? Entonces, ¿qué cosa debe ser? A pesar de que ya hiciste la infusión, debes disminuir, agregaste la destroza a la infusión, disminuye la infusión de la insulina. Vas bajando el 25%, 25% de la dosis. Si no mejora, aumentas la concentración de la destroza. Y si tú tienes la mala suerte de que el paciente te hace una hipoglicemia sintomática, tienes que colocarle destroza como rescate de 2 a 5 cc por kilo endovenoso. Pero nunca, por nunca, jamás de los nunca, suspenda la insulina aunque tu paciente esté convulsionando con glucosa de 1. Porque, repito, el hecho de dar insulina no es por la hiperglicemia. El hecho de dar insulina en la cetosis diabética es para combatir el sistema contrarregulador. Entonces, si tenemos un paciente que tiene cetosis diabética, que tiene un hemoglucotas de 60 y se le nota somnoliento, o sea, ya sea una hipoglicemia que quiere ser sintomática, ¿cuál debe ser mi conducta? ¿Suspender la insulina?
No, se disminuye la titulación de insulina a lo más profundo y se aumenta la destroza al 10% en mi hidratación. La concentración de la destroza aumenta al 10%. ¿No? Eso es lo que dice la guía. Jamás se presenta. Y si el paciente tiene alteración de la conciencia, 12 cc por kilo. Si el paciente llega a convulsionar, 5 cc por kilo de 10%. Ahora, ¿cómo vamos a monitorizar a mi paciente? Porque ya estamos aplicando la insulina, ya vamos a ver la glucosa. Ahora, ¿cuánto tiempo va a demorar resolver la acidosis? Una buena acidosis puede resolver en 12 horas y el bicarbonato va a ir subiendo poquito a poquito, va subiendo de 50% con respecto al basal previo por hora, no aumenta de manera brusca. Pero hay formas de monitorizar esto, sí. No es la glucosa. ¿Qué cosa es? El estado de ácido base y sobre todo el anión GAP. Recuerda que entre las causas de pérdida de anión GAP está la cetosis diabética, en el cual son estos gases no medibles que va a ser obtenido de la diferencia del cloro más bicarbonato con respecto al sodio. ¿Listo? Conforme haya anión GAP más altos, posiblemente el paciente todavía va a demorar más la cetoacidosis. Pero si el anión GAP se normaliza, la cetoacidosis posiblemente se resuelve en las próximas 2 horas. Ahora, ¿cómo voy a poder descartar que mi paciente que si tiene acidosis no se deba por el cloro o cloruro de sodio que le estoy aplicando en demasía? Para eso existe una fórmula, que es cuánto exceso de base que le estoy dando al paciente o cuánto de esta acidosis que se está dando al paciente tiene que ver por el proceso de acidosis metabólica hipoclorémica. Para eso se resta el valor de sodio menos cloro menos 32. Y este valor me va a dar el exceso de bases que está siendo atribuido, lógicamente, al cloro. Entonces, en los pacientes que tengan una gran cantidad de cloruro de sodio, que el paciente esté recibiendo calium por todos lados, si el paciente no mejore su acidosis, puede ser que la acidosis metabólica se deba al punto de vista hiperclorémico. ¿Y qué cosa van a hacer? Porque no tienen otra opción, saquen el anion gap, y si el anion gap, lógicamente, está normal, apliquen esta fórmula y van a ver cuánto exceso de base. El diferencial entre la acidosis metabólica hiperclorémica y la acidosis metabólica de la cetoacidosis es que la acidosis metabólica de la cetoacidosis tiene anión GAP elevado y la acidosis metabólica hiperclorémica tiene anión GAP normal. Ese es el punto de corte. Punto. Pero así como tenemos cuadros que me pueden confundir la acidosis, podemos tener condiciones que me oculten la acidosis. O sea, así como el otro lado te muestra acidosis cuando ya no hay, puedes tener el efecto contrario. Elementos que te oculten la acidosis cuando sí hay acidosis. Y esa es la albúmina. La hipoalbuminemia puede ocultar la acidosis. La hipoalbuminemia es alcalinizante. Para eso usamos la ecuación de Figge, que es lo que me va a decir es cuánto exceso de base de mi paciente cuánto exceso de base tengo que corregir a mi paciente debido al hipoalbuminemia. ¿Listo? Esto y el diatonómico más 2.5 con el valor del albúmina. ¿No? Esto es en otra concentración. Ahora, por último, pasamos a la transición de esquema basal-bolo. ¿Cuándo vamos a iniciar la transición de esquema basal-bolo? Luego de haber pasado tu guardia 12 horas haciendo tu retén, haber visto al paciente. Lo primero, el paciente debe haber tolerado la vía oral con líquidos claros, debe tener apetito y no dolor abdominal. En segundo, la acidosis debe estar resuelta o casi resuelta y el bicarbonato cerca de los valores normales, por lo menos. ¿Ya? Jamás inicien la transición a vía oral si no tienen un AGA control. No crean, no, ya está mejor, se acabó. No, recuerden que las cetoacidosis son engañosas, son muy engañosas. La brecha aniónica debe ser normal porque lo base y el beta-hidroxibutirato ya menor a 1. ¿Los cuerpos cetónicos en orina son confiables? No, porque recuerden que no marca la actividad. Los pacientes que ya están pasando el esquema, quieren pasar el esquema oral o al subcutáneo, dicen, no, no le pasamos porque el examen de orina tiene 5 cursos de cuerpos cetónicos. Tranquilo, recuerda que la acetona no marca la actividad. Eso ya es un pasado. Por lo tanto, no, acá el cuerpo cetónico de orina no sirve. Cuando quieran hacer la transición, deben suspender la insulina. Recuerden que cuando quieran hacer la transición, ustedes van a aplicar la insulina subcutánea, luego recién van a suspender la insulina. O sea, primero aplicar la subcutánea y luego suspender la insulina. Porque si ustedes suspenden la insulina y luego aplican la subcutánea, va a haber un periodo de tiempo en el cual el paciente se quede sin insulina. ¿Y qué cosa va a pasar? Otra vez el sistema contrarregulador se va a activar y otra vez volvemos al aceto. La recaída del aceto es 1000 veces peor que el aceto inicial. ¿Listo? Si tú tienes para hacer la transición con una insulina de acción ultra rápida, aplica la insulina de acción ultra rápida de acuerdo al valor de glucosa en tu escala móvil y después de 15 minutos suspende la infusión. Y si no tienes esa suerte y tienes la insulina de larga acción, le pones la de larga acción y después de 12 horas recién quitas la insulina ultra rápida.
Y después, lógicamente, de haber indicado la dieta. Nunca haga la transición si el paciente ya no tiene una dieta, ya toleró todo perfecto, muy bien, vamos a hacer la transición, pero no haga efectiva hasta que no llegue a la dieta. Por eso nosotros estamos detrás, ya le trajeron la comida, no le van a traer la comida, listo. Entonces, este es un esquema de escala móvil sugerida. Los pacientes que ingresan con cetosis diabética entran en luna de miel con valor de 0.5 cuando son iniciales, pero cuando ya son recurrentes, son estas dosis las que manejan. La dosis de insulina total, el 50% se va a dar en una insulina basal y el otro 50% en insulina de bolo. La insulina basal, dependiendo del tipo de insulina, puede aplicarse una o dos veces al día, una si es la guina de Gludet, dos veces al día si se aplica NPH. Aquí en el hospital tenemos la línea de Ludet. Y la insulina bolo, tres veces al día de forma perpandial. En un paciente que vamos a considerar que pesa 16 kilos, la dosis total de insulina propuesta es de 8 unidades. La insulina alergina o de Gludet, que es la basal, 50%, 4 unidades en la mañana. Y la escala móvil, la insulina lulicina liproaspar, se le va a colocar menos de 100 no se coloca, de 101 a 180 colocamos una, de 181 a 252 y más de 253. ¿Por qué considero uno aquí? Porque cuando yo sume uno más uno más uno, porque son tres veces al día, más 4 me sale 7 y estoy en este rango, 0,44 unidades kilo por día. ¿Por qué estoy considerando este rango y no considero estos? Porque un paciente diabético controlado maneja una glucosa entre 80 y 180. Esto es lo fisiológico. Por lo tanto, cuando ustedes calculen la dosis total de insulina que van a proponer, deben calcular como que el paciente debería recibir siempre este valor. ¿Listo? ¿Por qué pongo el punto de corte de 101 a 180? Porque más de 180 se pasa el umbral de la glucosa, entonces el paciente puede deshidratarse. ¿Por qué pongo el segundo punto de corte de 181 a 150? Porque a partir de 250 el paciente puede empezar a generar cuerpos cetónicos. ¿Listo? Hacer una escala con más de 300, 400 se puede hacer, claro, pero digamos teóricamente no tiene sentido, ¿no? Muy bien. Ahora, para dar la dieta, que en un paciente diabético hay miles de formas. Hay una forma clásica que usa, por ejemplo, un asistente es darle 40 a 50 kilocalorías por kilo por día. Otra es usar la ecuación de Schofield, que se usa en niños. Pero una forma más sencilla es el método de Holiday Segar. Así como en la hidratación, lo mismo. Si el paciente 20 kilos y tú le das 1500 cc, 24 horas, en fórmula calórica será 1500 kilocalorías. Y estas kilocalorías tienen horas para administrar y eso también tiene que estar en URP. La nutrición es tarea del médico. En el desayuno, de la ingesta total de carbohidratos de que se le ofrece, el 20% se debe dar a las 7 de la mañana. Se le da una merienda a las 10:30 de la mañana solamente con el 10% de la ingesta de carbohidratos que se ha programado en el día. En el almuerzo se da un 30%, en la tarde se da otra media tarde, a las 4 de la tarde, y en la cena se da otra comida. Y por último, antes de dormir, se da una colación que no se cuenta para evitar el riesgo de hipoglicemia nocturna. ¿Por qué al niño lo paramos alimentando a cada rato? Porque el paciente está usando insulina. Por lo tanto, si el paciente se queda con un gran periodo de ayuno prolongado, podríamos tener hipoglicemias. Por eso es importante respetar este horario. Acá tenemos lo que guía la guía MINSA, ¿no? Los valores cambian un poco, pero bueno, esta es la propuesta que maneja ISPA. Este es un ejemplo práctico, se los dejo para que lo revisen, cómo se administra. Si tenemos un paciente, vamos a dar un aporte total, 21 kilos, debió ser acá, disculpando, 1520, acá se me dio un numerito. La cantidad de requerimiento calórico se divide en 50% de carbohidratos, el 45%, 35% en lípidos y el 15% en proteínas, y se van distribuyendo de esta forma. Un ejercicio práctico que se los voy a dejar. Por último, las complicaciones de la más temida de la cetosis diabética es la lesión cerebral, definitivamente la lesión cerebral. Y esto puede ocasionar es la mortalidad en del 1 al 2%, pero lo más temible. Por eso el trastorno sensorio es fundamental y muchas veces a los pacientes les piden tomografía. Sin embargo, no es la única, tiene una lista increíble de complicaciones que pueden tener. Uno de los motivos de la lesión cerebral que se puede en la cetosis diabética es por qué ocurre. En un inicio decían, bueno, la lesión cerebral ocurre porque hay tanto volumen que se administra que los vasos se incurgitan y por lo tanto hay edema cerebral. Eso ya fue sacado de contexto. El estudio Fluid, que fue una corte gigantesca en pacientes con cetosis diabética pediátrica, mencionaron que los pacientes con lesión cerebral no ocurren por la gran cantidad de administración de líquidos, sino se debe principalmente por la desregulación inflamatoria del propio cuadro de cetocidosis diabética. Entonces, acá tenemos un patrón de los factores de riesgo en qué pacientes podemos encontrar mayor probabilidad de lesión cerebral. Tenemos los pacientes, por ejemplo, que tienen menor cantidad de bicarbonato, mayor retención nitrogenada, mayor creatinina al inicio y una acidosis no marcada, son significativamente más riesgosos de presentar lesión cerebral, al igual que glucosas más altas
o pacientes que lógicamente sean más pequeños de edad. Pacientes menores de 5 años con cetosis diabética, pídanle tomo. Es muy probablemente que tengan lesión cerebral. Este es el estudio Fluid muy interesante que se publicó en el año 2008 y que recoge tres grandes cohortes de Eight, Lawrence y Glaser, que lo que mencionan exactamente es lo mismo, que la fisiopatología no se debe al requerimiento de los volúmenes, sino se debe al mecanismo inflamatorio. Estos son nuevos marcadores. Ahora ya sabemos que el problema es inflamatorio, no es tanto por la cantidad de líquidos. Entonces, doctor, ¿hay una forma de ver cuál es el riesgo de que el paciente haga lesión cerebral con marcadores inflamatorios? Sí, ese es un artículo que se publica en el 2023 en Biomédica, que habla de una cohorte en población pediátrica de 91 niños, que aunque es un estudio comunitario, es muy interesante porque menciona que cuando se hace la correlación de neutrófilos con linfocitos y el valor es mayor a 4.05, tiene un área debajo de la curva de ROC de 0.72, el paciente tiene mayor riesgo de lesión de edema cerebral. Podría ser una práctica interesante. Si el paciente tiene trastorno accesorio, hagan ustedes su fórmula y podría ser una alternativa. Y ahí tiene un estudio por realizar. El monitoreo es fundamental, se debe documentar siempre un diagrama de flujo, el sistema de servicio tiene una hoja de cetoacidosis que ya la conocen, se debe consignar signos vitales, evaluación neurológica, cantidad de insulina, consumo de líquidos y la concentración de glucosa, y sobre todo la vigilancia constante. Cada 2 a 4 horas, electrolitos, glucosa, urea, calcio, magnesio, fósforo y gasometría con cuerpos cetónicos en sangre. Pero cada hora podemos optar por hacer hemoglucotest y pasar y lógicamente tomar las funciones vitales y el flujo urinario por lo menos. Ahora, para terminar las últimas tres diapositivas y acabando, es el famoso sistema de doble bolsa, que es un tema con lo que vienen todos los residentes y todos, incluyéndome yo, porque también lo conocimos. Mire, cuando yo conocí el sistema de doble bolsa en el Hospital de Niños, lo conocí con este artículo de Pediatrics en el año 2019, que justo fue el año en que yo ingresé a la residencia en el hospital. Y en el tiempo que yo estuve como residente, muchos de sus médicos asistentes de emergencias eran mis residentes de tercer año y nos hablan de la doble bolsa. La doble bolsa se justifica en que justamente es un sistema mucho más práctico, mucho más útil, es un sistema que ahorra esfuerzos, un sistema que permite un mejor control de la glucosa y como ustedes manejan, se manejan proporciones. O sea, ya no tengo que cambiar una bolsa, no tengo que botar la hidratación que hice con 5% y como está cayendo muy rápido, no tengo que hacer otra hidratación del 10%, sino preparo dos bolsas y manejo los volúmenes en proporciones distintas. En el año 2019, Pediatrics decía que no existía riesgos, o principalmente no dijo nada. O sea, Pediatrics dijo, la doble bolsa existe y si quieren lo consideran, pero no habló de riesgos. Pero en el 2024 esto es así. Ya. He buscado artículos y artículos y artículos para poder ver estudios que confirmen la doble bolsa con el protocolo de una sola bolsa. Este artículo es un estudio comunitario que se realiza en el año 2021, pero es muy interesante porque habla de 109 pacientes en una comunidad, en un hospital en el cual se maneja con una bolsa y doble bolsa. Y lo que se vio es que no habían cambios significativos para lo que es el tema de la cantidad de bolsas que se usaron, las caídas de la glucosa, la estancia hospitalaria o en la UCI. Pero sí hubo riesgo en qué cosa, en hipoglicemia. Los pacientes que usaban la doble bolsa tenían mayor riesgo de hipoglicemia. ¿Y a qué se debe principalmente este problema? Y la discusión lo pone, a que el sistema de doble bolsa desvincula al médico del control del paciente. Claro que es un tema formativo, pero es un tema importante, porque ya de un sistema de bolsa que ustedes lo ponen de su RP desde el inicio de la emergencia, prácticamente el manejo y el monitoreo se lo dejan a enfermería, que no está mal, porque también es importante, pero el médico pierde el poder en el control de la cetoacidosis. Y valga verdades, ustedes tienen mucha demanda de pacientes también en la emergencia. Entonces eso hace como que nos confiemos y explique por qué hay ese riesgo de hipoglicemia. Por lo tanto, la recomendación de este artículo que dice, si el paciente tiene historias de hipoglicemia o de cetoacidosis anteriores donde ha llegado a tener caídas bruscas de glucosa o ves que la glucosa está cayendo muy brusco, no le pongas doble bolsa, maneja el sistema de una sola bolsa y lo manejas mejor. Aún así, el sistema de doble bolsa todavía no está protocolizado en ninguna guía y quizás ISPAC en el 2026 nos sorprenda y nos saque este protocolo con algunas observaciones. Ahora, este es un tema ya cerrado, definitivamente nada está cerrado en medicina. Y como dicen mis maestros, y yo estoy de acuerdo en ellos, lo que dice, no es malo, no es un sistema erróneo, no es un sistema equivocado, pero no debe suspender de ninguna forma la monitorización del paciente. El manejo debe ser netamente médico y debemos estar al costado. Este es un artículo del 2023 en que él menciona que se está trabajando un estudio en Norteamérica, un estudio randomizado,
que posiblemente ya va a ser publicado dentro del próximo mes, ya completó hace un año, va a ser publicado en un año, donde compara la doble bolsa con una sola bolsa y vemos qué estudio tenemos a favor. Es un estudio muy interesante que nos va a dar un poco más de luces. Las ventajas de la doble bolsa que nos dicen, pues, es que hay resolución más rápida de acidosis, hay menor uso de recursos, hay menos riesgo de hipocalemia, pero el problema sería la hipoglicemia. Ahora, esto es muy controversial. En fin, las proporciones la tienen aquí, que son las que ustedes manejan en ello. Nosotros en el servicio no la usamos, no la recomendamos por eso. Por último, la exposición acabo con esta foto. La cetosis diabética amerita el seguimiento y el control del paciente. El manejo es muy dinámico, es constante, hay que estar pegados a ellos y sobre todo entender por qué hacemos las cosas. A veces pensamos que la cetosis diabética es una receta de cocina perfecta o solamente es memorizar los pasos, pero cada paso tiene un fundamento. Y el motivo de esta presentación, que ha sido larga y que había avisado que iba a ser larga, por si acaso, es explicarles eso, que yo ya estoy seguro que muchos de ustedes ya conocen, pero darles razones. Recuerden que en medicina nada está escrito, todo tiene un porqué y tiene una razón. Y de lo que todavía no se sabe está esperando por ser descubierto y eso es lo que ustedes tienen que entrar. Cuestionarse cada concepto, comparar guía, comparar conocimiento. Pero al final solamente son guías. Al final el manejo va a estar basado en su experiencia y en su evidencia. Y lo que definitivamente yo estoy seguro que no va a cambiar es esta foto, ¿no? El monitoreo constante que va a permitir que el paciente pase el capítulo uno de una condición de vida que es triste, que es ser diabético, pero no por ende, lógicamente, va a estar exenta de felicidad. El diabético también se acompaña feliz, es un logro acompañar a los diabéticos cuando son bien controlados, cuando hacen su vida, se acompañan de estilos de vida muy saludables y es un éxito. Se alegran cuando un paciente sale de la cetocidosis, se toma como un logro personal y sobre todo en pacientes que, a diferencia quizás de la diabetes tipo 2, que son pacientes que no buscaron en la diabetes tipo 1 tener, sino que les tocó la suerte de ocurrir esto, ¿no? Muy bien. Si hubiera alguna pregunta, aunque lo dudo por la hora, estaría muy gustoso responder. Si no, pues atento en cualquier momento, ahí tiene mi correo y con total disposición para acompañarlos en el servicio de endocrinología cuando ustedes lo requieran. Muchas gracias. Gracias, doctor Jesús. Bueno, agradecerle por su excelente ponencia, ha sido muy didáctica y ha tocado puntos claves que nosotros vemos y nos genera dudas en la emergencia, en el momento del manejo del paciente. Y bueno, también apreciar el tiempo que se ha dedicado para armar la presentación y compartirla con nosotros. Bueno, reiterarle nuestro agradecimiento de parte de Amerins, doctor. No sé si hay alguna duda, igual podrían escribirla o si no, se la hacemos llegar, doctor. Muchas gracias. No hay problema. Gracias a ustedes y cualquier cosa estamos ahí para responder.